Xdanmachi habilidad del viajero de los mundos 21. Exhalando lentamente, la mirada de Mika se agudizó gradualmente. En ese momento, el camino que había despejado previamente fue nuevamente bloqueado por monstruos, rodeándolo por completo. Rugido. Rugido. Chirrido. Chirrido. Varios gritos de monstruos se escuchaban continuamente, cada vez más cerca. Los monstruos avanzaban rápidamente hacia Mika. Que comience la matanza. Sosteniendo un arma en cada mano, Mika no esperó a que los monstruos atacaran. En lugar de eso, cargó contra la horda de monstruos que tenía delante. Sabía muy bien que no podía dejar que los monstruos lo rodearan por completo. Corriendo rápidamente por el suelo cubierto de hierba, las llamas detrás de los pies de Mika lo impulsaron al medio de la horda de monstruos en un instante. Usando su escudo para defenderse del frente, Mika golpeó directamente a los monstruos que chocaron con él de frente. Con un movimiento de su gran espada imbuida de llamas, Mika ejecutó un corte de superficie de agua, matando a varios monstruos cercanos y despejando un espacio para pelear. Se ha despejado un punto de apoyo. Mika se estabilizó, retrayendo inmediatamente las llamas de su espada. Aunque la gran espada imbuida de llamas aumentó significativamente su poder destructivo, su magia LV2 no pudo sostenerlo por mucho tiempo. Además, la resistencia del arma significaba que Mika solo podía usar magia en los momentos más críticos. Por ejemplo, despejar espacio en la horda de monstruos para liberar toda su fuerza. Actualmente, Mika estaba luchando contra 100. Y estos 100 no eran todos monstruos débiles. Se trataba del piso 12, la parte más profunda de las capas superiores, donde los monstruos tenían capacidades físicas terriblemente fuertes. Pero la capacidad física y la fuerza de combate no eran lo mismo. La diferencia estaba en la habilidad, la experiencia y la conciencia. Estos factores determinaron la brecha entre dos individuos con las mismas capacidades físicas. Y en estos aspectos, Mika superó a estos monstruos. Pero eso fue todo. Después de todo, se trataba de un duelo de 1 contra 100, donde la ventaja numérica podía anular la diferencia de habilidades. Cualquier ataque a dos poderosos monstruos era difícil de resistir. Entonces, Mika se propuso convertir este 1 contra 100 en 100 batallas 1 contra 1. Usaría su habilidad y resistencia para derrotarlos. Por lo tanto, necesitaba un espacio donde pudiera dar rienda suelta a sus habilidades. Sin este espacio, estando apretados entre la densa horda de monstruos, incluso la habilidad más alta sería difícil de demostrar. Después de todo, la base de las artes marciales era el trabajo de pies. Sonido metálico. Un pesado garrote de madera se estrelló contra el escudo de Mika y el pesado sonido resonó entre la horda de monstruos. TSK, nunca he odiado tanto las armas de aquí. A partir del 10º piso, el ambiente brumoso había transformado el suelo rocoso en un campo de hierba, con árboles creciendo en las praderas. Estos árboles no eran plantas comunes y corrientes. Eran armerías naturales en la mazmorra. Las mitades bestias que vivían aquí podían arrancar fácilmente estos árboles, que luego se transformaban en garrotes, volviéndose las armas más útiles para las mitades bestias, mejorando enormemente su fuerza de ataque. Un golpe del garrote de un ser mitad bestia era insoportable incluso para Mika. Con un fuerte empujón, Mika redirigió el ataque de la mitad bestia hacia un lado, dejándola indefensa en el frente. Con un rápido movimiento de su gran espada, Mika cortó la pierna de la mitad bestia. La mitad bestia perdió una pierna y cayó hacia Mika. Mika saltó rápidamente hacia atrás, esquivándola y luego decapitó a la mitad bestia. ¡Qué molestia! Aunque Mika se ocupó rápidamente de la mitad bestia, todavía era demasiado lento para él. En esta situación de asedio, la eficiencia al matar era crucial. Pero el tamaño de la mitad bestia hizo que fuera difícil matarla de un solo golpe, por ser demasiado alta. Una típica mitad bestia medía 3 metros de altura y sus puntos vitales eran inalcanzables con ataques normales. Esta fue una de las razones por las que era difícil enfrentarse a monstruos grandes. Lo más importante ahora es reducir el número de monstruos, o mi espacio seguirá reduciéndose. Tampoco puedo quedarme en un lugar luchando. Necesito seguir moviéndome. Si es difícil lidiar con las mitades bestias, mataré primero a los demonios menores. Entre los 100 monstruos, la mayoría eran demonios menores. Si Mika pudiera eliminar a estos demonios menores primero, no tendría que preocuparse por estar completamente rodeado. Mientras no estuviera completamente rodeado, Mika confiaba en que podría derrotarlos a todos. Al explorar el área, Mika vio un grupo de demonios menores acurrucados juntos.
Inmediatamente, se giró y cargó hacia los demonios menores. Respiración acuática, novena. Salpicaduras de flujo de agua. Esta técnica de respiración acuática minimiza el tiempo y el área de aterrizaje, permitiendo al usuario moverse libremente, adecuado para el combate en espacios confinados. Ahora, Mika se dirigía hacia la horda de monstruos sin apenas puntos de aterrizaje. Esquivando el garrote oscilante de una mitad bestia, Mika corrió hacia el garrote, alcanzando el hombro de la mitad bestia, luego saltó hacia los demonios menores que estaban detrás. Respiración acuática, octava forma. Cuenca de la cascada. Chocando contra el grupo de demonios menores, Mika mató a los demonios menores cercanos con un solo golpe. Pero no había terminado. Con la llegada de Mika, se desataron varias técnicas de respiración acuática. Respiración acuática, tercera forma. Danza fluida. Esta técnica le permitió a Mika moverse como el agua, con una velocidad asombrosa, dejando imágenes residuales entre los demonios menores. Otras técnicas como primera forma. Corte de la superficie del agua y tercera forma. Marea golpeante se usaron continuamente, matando a los demonios menores circundantes. Pero esto no duró mucho. A diferencia de otros monstruos, los demonios menores tenían cierta apariencia de inteligencia. Se coordinaron y lucharon como equipo. Otros monstruos se agruparon por casualidad, pero los demonios menores lo hicieron para luchar colectivamente. Por eso, los aventureros solían decir que preferían enfrentarse a una mitad bestia que a un grupo de demonios menores. En la batalla, con los ataques coordinados de los demonios menores, aparecieron muchas heridas en el cuerpo de Mika. Pero ese no era el problema principal. Con Mika apuntándolos, los demonios menores parecieron darse cuenta de su plan, dispersándose y dejando de agruparse. Rodearon a las mitades bestias y se coordinaron con ellas en la batalla. Parece que va a ser una pelea difícil. Mika sacó una poción curativa de alto grado de su bolsa, la abrió de un mordisco y la bebió, sintiendo la oleada de energía en su interior. Sonido metálico. Bloqueando el ataque de un ratón blindado con su gran espada, Mika retrocedió unos pasos. Un golpe con su espada izquierda en el cuerpo del ratón blindado rebotó con fuerza, sorprendiendo ligeramente a Mika. ¡Qué dureza! Ni siquiera su golpe con toda su fuerza logró matarlo. Pero Mika logró cortar su armadura. Sacando su gran espada, acabó con el ratón blindado caído, luego miró a los monstruos que lo rodeaban, suspirando. Esto no lleva a ninguna parte. Los monstruos que le rodeaban seguían siendo tan numerosos como antes. Jaja. Con un movimiento de su lanza, Airmid mató al pequeño demonio frente a ella y luego jadeó pesadamente por el cansancio. Siguen viniendo. De hecho, parece que la mazmorra está decidida a retenernos aquí. Dijo Meiji en voz baja a su lado. En ese momento, Airmid y Meiji estaban posicionados en el pasaje que conducía a la cámara donde estaba Mika. Desde el otro lado del pasaje, los monstruos continuaban apareciendo intermitentemente, tratando de llegar a la cámara de atrás y unirse al festín de monstruos. Originalmente, Airmid y Meiji planearon esperar aquí en silencio a Mika, interviniendo para ayudar solo si él no podía arreglársela solo. Pero la repentina aparición de monstruos interrumpió su plan. No queriendo que la situación del lado de Mika empeorara, los dos interceptaban a los monstruos que intentaban pasar. Rugido. Mientras controlaba una mitad bestia para matar a los pequeños demonios que se acercaban, Meiji dijo preocupada. Aunque podemos ayudar a interceptar a los monstruos aquí, no podemos detener a los del otro lado. ¿Eso significa que el número de monstruos con los que Mika tendrá que lidiar seguirá aumentando? Exactamente. Meiji dijo impotente. Por ahora, Mika tiene que confiar en sí mismo. Ah. Corriendo hacia el garrote de la mitad bestia, Mika le cortó la cabeza sobre el hombro. Luego saltó a otro lugar, repitiendo esta táctica para lidiar con las amenazas que representaban las mitades bestias. A través de la matanza continua, el número de pequeños demonios había disminuido notablemente. Pero a medida que pasaba el tiempo, a Mika le resultaba cada vez más difícil. Poco a poco, casi no le quedaba espacio para maniobrar. Los monstruos que lo habían rodeado por todos lados lo habían rodeado por completo, fusionándose en una sola masa. En esta situación, incluso si Mika usara magia para limpiar un área, ésta se volvería a llenar rápidamente. A medida que el espacio de maniobra se reducía, la frecuencia de los ataques a Mika aumentaba. Sonido metálico. Aunque Mika notó el ataque desde atrás, no pudo reaccionar a tiempo y al instante salió volando.
Después de ser arrojado hacia atrás por solo una fracción de segundo en el aire, Mika se estrelló contra otras mitades bestias, lo que lo obligó a detenerse. ¡Maldita sea! Tan pronto como tocó el suelo, Mika se levantó y adoptó una postura defensiva. Este fue un reflejo condicionado perfeccionado durante el entrenamiento de Urokogaki Sakonji. Escupiendo la sangre de su boca al suelo, Mika pensó con calma mientras defendía los ataques de los semigigantes cercanos. Ahora, completamente rodeado, Mika estaba constantemente bajo ataque desde todas las direcciones. Aunque podía juzgar los ataques de los monstruos en sus puntos ciegos a través del oído, su posición era demasiado estrecha para esquivar todos los ataques simultáneamente. Por lo tanto, Mika tuvo que elegir entre evadir o resistir los ataques más poderosos de las mitades bestias, mientras ralentizaba los ataques de otros pequeños demonios. Esto dejó a Mika maltratado y magullado, pero nunca derrotado. De hecho, había matado aún más monstruos. Pero las cosas rara vez salen como se planean. Con Mika apuntando a los pequeños demonios, el número de mitad bestias a su alrededor comenzó a aumentar. Debido al tamaño de las mitades bestias, la cantidad de monstruos alrededor de Mika disminuyó, reduciendo la frecuencia de los ataques que enfrentaba. Sin embargo, esto aumentó el daño que recibía de los ataques. Podía soportar varios ataques de pequeños demonios, pero un solo golpe de una mitad bestia lo haría volar. Sintiendo que sus órganos internos temblaban, la sangre seguía goteando de la boca de Mika. No, si recibo unos cuantos golpes más como este, definitivamente moriré. Sintiendo el estado de su cuerpo, la mente de Mika se aceleró. Hasta ahora he podido evitar los ataques de las mitades bestias prediciendo sus ataques a través de mis ojos y oídos y aprovechando los intervalos entre sus ataques. Pero ahora, con más mitad bestias, incluso si capto sus intervalos, no puedo esquivarlos con fluidez. Este es el límite de lo que mi cuerpo puede hacer. Al darse cuenta de esto, Mika sintió un gran peso en su corazón. A medida que el espacio de maniobra desapareció, la habilidad con la espada de Mika, perfeccionada durante 2 años, se volvió ineficaz. Ahora, la lucha de Mika con los monstruos se redujo al más simple ataque y defensa, evasión. No le preocupaba atacar. Los cadáveres de los monstruos esparcidos por la pradera eran obra suya. Sus asesinatos nunca cesaron. Pero la defensa era ahora su tarea más importante. Si dejaba que las mitades bestias atacaran, Mika pronto sería derrotado hasta quedar irreconocible. Para bloquear los ataques de las mitades bestias, Mika tuvo que soportar casi todos los ataques de los pequeños demonios. Ahora, apenas quedaban partes ilesas en el cuerpo de Mika, cubiertas de arañazos de los pequeños demonios. Sin las pociones curativas de alto grado que llevaba para detener el sangrado, Mika ya podría haber muerto desangrado. Pero aún así, Mika no tenía intención de rendirse. Bloqueando un garrote que se acercaba con su gran espada, Mika giró su cuerpo y se lanzó hacia adelante, cortando la pierna de una mitad bestia. No tuvo tiempo de decapitarla antes de darse vuelta para defenderse del ataque por detrás. Las capacidades de mi cuerpo están ahora al límite. Necesito más tiempo de reacción. Defensa y evasión. Estos fueron los problemas más críticos que enfrentó Mika. Ante ataques desde todas las direcciones, decidir cuándo defenderse y cuándo esquivar requería una planificación cuidadosa. De lo contrario, con solo su agilidad y flexibilidad, no podría defenderse ni esquivar hasta este punto. Desde el momento en que vio las intenciones y trayectorias de ataque de los monstruos hasta el momento en que sus ataques cayeron, Mika tuvo menos de un segundo. En ese momento, tuvo que planificar su defensa y evasión en su mente y luego ejecutarla en la realidad. Mika había confiado en este estado para defenderse y esquivar. Pero ahora, con más mitad bestias, el tiempo que necesitaba para planificar había aumentado, mientras que el tiempo que tenía para defenderse y esquivar había disminuido. Esta era la situación a la que se enfrentaba Mika ahora. Por lo tanto, necesito detectar las intenciones y trayectorias de ataque de las mitades bestias antes para ganar más tiempo para la defensa y la evasión. Deteniendo su ataque, Mika concentró toda su energía en la defensa. Liberando todos sus sentidos, Mika utilizó todo para percibir el mundo que lo rodeaba. El mundo que vio con sus ojos. Los sonidos que oía con sus oídos. El flujo de aire que sintió en su piel. Con estos 3 sentidos, el mundo que rodeaba a Mika se volvió claro. Era como si todo lo que le rodeaba estuviera impreso en su mente. Pero esto no fue suficiente. Desde que comenzó el banquete de monstruos, la habilidad de Mika sentido del peligro había estado en alerta. Se sentía como si toda la malicia de la mazmorra lo envolviera.
Pero Mika no necesitaba sentir la malicia de la mazmorra ahora. Necesitaba centrarse en el entorno inmediato. Bajo la voluntad de Mika, la habilidad sentido de peligro comenzó a contraerse, encogiéndose gradualmente para sentir los ataques alrededor de Mika. Sonido metálico. Bloqueando el ataque de una mitad bestia con su espada y escudo, Mika giró su cuerpo para esquivar el ataque. Con sus 4 sentidos, Mika finalmente evitó este desastre. Pero todavía no estaba satisfecho. Esta defensa y evasión se produjo a costa de sus ataques. Estaba distorsionado. Necesitaba atacar. Mika necesita atacar. Sin embargo, atacar inevitablemente reduciría la eficiencia de sus sentidos. Entonces, las capacidades sensoriales de Mika necesitaban seguir mejorando. ¿Cómo puedo mejorar aún más mis capacidades sensoriales? Mientras murmuraba para sí mismo, Mika recordó de repente los días de su entrenamiento en el Monte Niebla Estrecha. En aquel entonces, cuando se enfrentó a varias trampas y mecanismos en la montaña, Mika, con los ojos cerrados, había mejorado continuamente su audición hasta que esas cosas ya no pudieron hacerle daño. Es la sensación de crisis entre la vida y la muerte. Al comprender el método, la expresión de Mika cambió de preocupación a calma y luego a determinación. Después de un momento de lucha interna, Mika tomó una decisión. Sonido metálico. Con el sonido del metal chocando, Mika se quitó la armadura manchada de sangre, que lo había protegido hasta ahora, sin dejar nada en su cuerpo. Vamos, veamos si puedes matarme primero, o si yo puedo matarlos a todos primero. Mika gritó resueltamente. Rugido. 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 Como si las palabras de Mika los hubieran provocado, los monstruos que los rodeaban se pusieron furiosos y comenzaron a blandir sus armas con mayor rapidez. Defensa, defensa, defensa continua. Esquiva, esquiva, esquiva constante. Las advertencias de muerte sonaban continuamente en la mente de Mika, pero él no les prestó atención. Ahora, estaba usando todos los medios para ver el mundo con claridad. En sus ojos, las imágenes circundantes se volvían cada vez más claras, hasta los poros de la piel de los monstruos y el movimiento de sus músculos. En sus oídos, los sonidos del entorno se hicieron más nítidos, lo que le permitió diferenciarlos con mayor precisión. Incluso podía oír el sonido de la sangre de los monstruos fluyendo. Al mismo tiempo, a través de la sensación de las corrientes de aire en su piel, la percepción de Mika de las formas más allá de su vista también se hizo más clara. Bajo la habilidad sentido del peligro, estas 3 capas de percepción estaban mejorando rápidamente, elevándose y corriendo hacia una dirección desconocida. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. A medida que las armas chocaban con los bastones, la defensa de Mika contra los ataques desde todas las direcciones se hizo más fluida. Los 4 hombres bestia que inicialmente lo habían abrumado ya no podían hacerle daño. Aún así, Mika permaneció insatisfecho. Además de defenderse de los ataques de los hombres bestia, también tenía como objetivo esquivar los ataques de los diablillos. Rodeado fuertemente por los monstruos, Mika no solo estaba lidiando con 4 hombres bestia sino también con 5 diablillos que atacaban en coordinación. Al tratar los ataques de los diablillos como algo necesario para esquivar, los sentidos de Mika continuaron evolucionando. 1, 2, 3. 4, 5. Defensa perfecta. En ese momento ningún ataque alrededor de Mika podría hacerle daño. Caminando libremente entre los monstruos, Mika vio todas las reacciones de las criaturas circundantes. Desde el momento en que intentaron atacar, Mika ya sabía cómo contrarrestarlos. Desde el momento de su nacimiento, ya estaban en el camino hacia la muerte. Aún así, Mika todavía no estaba satisfecho. Esto era mera defensa. ¿Cómo podría lograrse la victoria con solo defensa? Mika necesitaba atacar. Cruzando sus espadas gemelas frente a él, sus ojos estaban llenos de fría indiferencia. En ese momento, la calma de Mika era aterradora. Procesaba continuamente toda la información circundante. Esquivando ágilmente los bastones que se balanceaban, Mika saltó a lo largo del brazo de un hombre bestia hasta su hombro, decapitándolo. Sus movimientos se volvieron más ágiles a medida que reiniciaba su ola de asesinatos. Comenzó la matanza final. Sonido metálico. A medida que los ataques continuaban, la defensa y la esquiva previamente perfectas de Mika volvieron a mostrar fallas. Esto era inevitable. Anteriormente, la defensa y esquiva impecables de Mika se lograban sacrificando sus ataques y concentrando toda su energía en la defensa. Pero ahora, reiniciar sus ataques condujo inevitablemente a una dispersión del foco.
Por lo tanto, los fallos en su sistema defensivo y de esquiva eran normales. Entonces, ¿cómo podría compensar esto? Por supuesto, continuando con la evolución. Evolución, superevolución, evolución definitiva. Evolución continua hasta lograr nuevamente una defensa y esquiva perfectas. Mika se levantó rápidamente de su estado derribado y saboreó la emoción de bailar al borde de la muerte durante la matanza continua. Derribado nuevamente, Mika regresó rápidamente al campo de batalla. Su cuerpo sin armadura ahora estaba cubierto de sangre de los bastones, y ya no le quedaban pociones curativas avanzadas. Si otro bastón me golpea, probablemente no podré levantarme nuevamente. Al evaluar sus heridas, Mika concluyó en silencio. Pero no mostró ningún signo de preocupación, y en cambio llevaba una sonrisa en su rostro. Sí, eso es. Solo al borde de la vida y la muerte puedo evolucionar más rápido. Ahora, veamos si puedes matarme primero o si puedo evolucionar completamente y contraatacarte. Con una expresión sombría, Mika estaba completamente inmerso en la emoción de la batalla, habiendo descartado todo lo demás. Tal como Mika había anticipado. La crisis de la muerte estimuló continuamente su cuerpo, y el instinto de supervivencia de su propio ser empujó su cuerpo y sus sentidos a elevarse y evolucionar rápidamente. A medida que la matanza continuaba, Mika ya no recibió ningún ataque directo de los hombres bestia después de ese último golpe. Aunque todavía había roces y golpes ocasionales, ya no podían asestar un golpe fatal a Mika. Sin embargo, la defensa y el esquive de Mika se volvieron cada vez más fáciles. Poco a poco, el paso del tiempo en los ojos de Mika pareció ralentizarse, y el funcionamiento previamente fluido del mundo se volvió cada vez más entrecortado y severo. Simultáneamente, a medida que los sentidos de Mika evolucionaron hasta su punto máximo, comenzaron a retraerse y a apagarse gradualmente. Sin embargo, este cierre de los sentidos no debilitó las habilidades perceptivas de Mika sino que las fortaleció. Todo lo que le rodeaba reapareció vívidamente en la mente de Mika. Además, todas las imágenes en la percepción de Mika parecieron volverse transparentes. Los monstruos que rodeaban a Mika parecían transparentes ante sus ojos. Podía ver claramente el flujo de sangre, el temblor de los órganos internos y el esfuerzo de los músculos. Incluso los cambios internos dentro del propio cuerpo de Mika eran visibles para él. Esto mejoró el control de Mika sobre su cuerpo. Las capacidades de combate que su cuerpo podía ejercer dieron un salto cuántico. Esto es el mundo transparente. Mika había estado consciente de su estado desde el comienzo de los cambios en sus sentidos. Este era el reino definitivo de las artes marciales del mundo de Demon Slayer, el mundo transparente. Era un dominio supremo al que solo se podía acceder mediante un esfuerzo incansable y resistencia al dolor. En este estado, al concentrar y apagar los sentidos innecesarios, los cuerpos de las criaturas circundantes parecían transparentes. Al mismo tiempo, la velocidad de movimiento de Mika, sus capacidades predictivas y sus habilidades de evasión experimentaron mejoras significativas. A los ojos de Mika, incluso el flujo de los vasos sanguíneos en los pulmones de su oponente era visible, y podía captar rápidamente la contracción de sus propios músculos. Dependiendo de sus necesidades, podía apagar libremente su espíritu de lucha y, debido a la percepción acelerada, las acciones del enemigo parecían ralentizadas. Una vez, Yabe había comprendido todos los secretos de la respiración acuática en un tiempo extremadamente corto y los había elevado directamente a este reino. Y ahora, después de 2 años y medio de entrenamiento continuo, perfeccionamiento incansable y la guía constante de Yahweh, Mika finalmente, en este momento crítico de vida o muerte, comprendió su esencia. Había alcanzado este reino supremo. Parece que soy el vencedor de esta batalla. De pie entre los cadáveres de los monstruos en una llanura manchada de sangre, Mika habló en voz baja. Después de despertar el mundo transparente, Mika ya no tenía preocupaciones. A sus ojos, los ataques de los monstruos eran increíblemente lentos. Sus intenciones eran tan obvias que desde el momento en que pensaron en atacar, Mika ya lo entendió todo claramente. En esta situación, ningún monstruo podría tocar a Mika. Con esta seguridad, Mika pudo entregarse de lleno a la matanza y eliminar a todos los monstruos presentes. Sonido metálico. Cuando la batalla terminó, Mika ya no pudo sostener su gran espada y su espada larga. Incluso con pociones de recuperación de resistencia continua, la pérdida de sangre prolongada había agotado a Mika por completo. Ruido sordo. Mika cayó pesadamente al suelo y jadeó pesadamente.
En su estado de agotamiento, luchó confiando únicamente en la adrenalina de la batalla para mantener su condición. Pero cuando la pelea concluyó, la fatiga abrumadora lo golpeó, haciendo imposible que Mika se pusiera de pie. Tumbado tranquilamente sobre la hierba empapada de sangre, Mika miró el techo cubierto de niebla y no pudo evitar reflexionar. Aunque no me encontré con el joven dragón, derrotar al banquete de monstruos de frente es todo un logro, ¿no? Con esto, obtuve la calificación para avanzar al nivel 2 y convertirme oficialmente en un aventurero de clase alta. En horario, los dioses distinguen a los aventureros en clase alta y nivel inferior según su rango. Todos los aventureros que no hayan avanzado al nivel 2 a través de grandes logros son aventureros de nivel inferior. Los que son de nivel 2 y superior son aventureros de clase alta. Dentro de esto, los aventureros de nivel 2 se clasifican como aventureros de tercera clase. Los aventureros de nivel 3 y 4 se denominan aventureros de segunda clase. LV5 y LV6 son conocidos como aventureros de primera clase. Para honrar los logros de los aventureros, a cada aventurero que alcanza el nivel 2 se le otorga un título. En horario, estos títulos son como un segundo nombre para los aventureros. En la mazmorra, los aventureros desconocidos a menudo se refieren entre sí por sus títulos. Me pregunto cuál será mi título. Sacudiendo la cabeza, Mika dejó de lado sus pensamientos aleatorios. Después de todo, la elección de un título no tiene nada que ver con el aventurero o su dios principal. Los dioses de horario celebran periódicamente un consejo sagrado para discutir diversos asuntos, incluida la asignación de títulos a los aventureros recién avanzados. Estos dioses traviesos a menudo eligen títulos extremadamente embarazosos o excesivamente dramáticos para los aventureros, deleitándose con las reacciones de los dioses principales. Así que Mika no tenía expectativas con respecto a su título. Mika. Las voces de Airmid y Meye llegaron desde la distancia neblinosa. Al escuchar esas voces familiares, Mika sonrió y gritó: «Estoy aquí». Airmid, Meye, gané. El grito triunfante de Mika resonó en toda la cámara. Pero antes de que Airmid y Meye pudieran responder, el suelo debajo de Mika comenzó a temblar violentamente. ¿Qué es esto? De ninguna manera. Bajo la mirada atónita de Mika, un joven dragón emergió del suelo cercano y rugió fuerte. Rugido. 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 Oye, 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 ¿me estás tomando el pelo? Cuando te buscaba, te escondías a toda costa. Ahora que no quiero verte, apareces justo a mi lado. ¿Me estás tomando el pelo? Atraído por la voz de Mika, el joven dragón giró su mirada hacia Mika, quien estaba luchando por mantenerse en pie. Mika sabía que este era el movimiento final de la mazmorra. Maldita seas, mazmorra. Mika maldijo en voz alta. Pero luego recuperó la compostura. No quería hacer esto, pero me obligaste. Esforzándose por levantar la cabeza, Mika gritó en voz alta: «Airmid». «Ya voy, Mika». Desde el momento en que escucharon la respuesta de Mika, Airmid y Meye corrieron hacia su voz. Ahora, al escuchar el rugido del joven dragón y el grito de Mika, Airmid se detuvo inmediatamente y comenzó a cantar. Gota de sanación, lágrima de luz, santuario eterno, convoca aquí el himno radiante. La melodía de 365, la crónica de la sanación salvará a todos. Salid, disipad el mal. Curad heridas, alejad enfermedades, maldiciones enviadas a la otra orilla, entregad el sagrado mecanismo de la luz. En nombre de los dioses, sanad a través de mí. Hola, hermano. Justo a tiempo, la magia de Airmid envolvió a Mika. Sintiendo que la fuerza surgía dentro de él y viendo que la garra del joven dragón se acercaba rápidamente, Mika inmediatamente giró su cuerpo, escapando del ataque. Justo cuando escapó del golpe de la garra del dragón, Mika recuperó rápidamente su postura, agarrando firmemente la gran espada y la espada larga que había recogido. Sin detenerse, Mika subió rápidamente por la pata del dragón. Al llegar al hombro del dragón, Mika blandió su espada hacia su cuello. Pero el sonido que regresó fue como el choque del metal. La espada larga de Mika solo logró cortar una capa de escamas y no pudo profundizar más. ¡Qué difícil! Rugido. Sintiendo el dolor en su hombro, el joven dragón rápidamente agitó sus garras, mientras su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Quería tirar a Mika. Pero eso era imposible. Mika tenía un asombroso sentido del equilibrio. Durante su entrenamiento en la montaña, para regresar rápidamente al punto final, ninguna trampa pudo impedir la carrera de Mika. En este entrenamiento, Mika tuvo que ajustar su equilibrio constantemente mientras esquivaba trampas para mantener su velocidad.
Comparado con esas trampas, el suelo tembloroso no era nada. Evitando fácilmente la garra del dragón, Mika alcanzó rápidamente el frente de la cabeza del joven dragón y clavó su espada larga en su ojo. Rugido. 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 Cegado de un ojo, la ira del joven dragón alcanzó su punto máximo. Aulló furioso y agitó sus garras aún más rápido. Si hubiera sido antes del banquete de monstruos, Mika no habría podido esquivarlo. Pero ahora, con el mundo transparente, Mika ya había visto las intenciones del joven dragón. De un salto, Mika saltó al suelo y se movió hacia el pie del dragón. Como todos saben, los dragones jóvenes no tienen alas, por lo que su movimiento depende completamente de sus piernas. Arde bajo la llama de mi voluntad. El fuego envolvió una vez más la espada de Mika, pero esta vez, no planeó usarla para cortar la pierna del dragón. Según la información que recibió Mika, los dragones jóvenes tienen resistencia al fuego. Entonces Mika no usó la espada de fuego sino una espada de fuego azabache. Con la propulsión de la llama, la espada de Mika aceleró a una velocidad increíble en poco tiempo. La velocidad es poder. Un golpe de inmensa velocidad cortó la pierna del joven dragón. Saltando ligeramente hacia atrás, Mika esquivó fácilmente al dragón que caía. Mientras el dragón caía confundido, Mika se acercó rápidamente y recuperó su espada larga de su ojo. La gran espada se había roto en pedazos durante el ataque de llamas anterior. De pie sobre la cabeza del joven dragón, blandiendo casualmente su espada larga, Mika sonrió y dijo: «Cuando había una posibilidad de victoria, no saliste. Ahora, cuando es un callejón sin salida, apareces. ¿Esto es para hacerme terminar lo que empecé?». Las llamas envolvieron la hoja de la espada, ardiendo brillantemente. «El vencedor soy yo, joven dragón». Con una declaración de victoria, Mika asestó el golpe final. Así, después de 3 días de búsqueda, Mika finalmente alcanzó la grandeza en el 12º piso. «Mika, lo lograste». Una voz emocionada se escuchó desde atrás. Cuando Mika se dio la vuelta, Airmid ya se había arrojado a sus brazos, abrazando su cuello. Al ver esto, Mika felizmente sostuvo a Airmid bajo sus brazos y la hizo girar en círculos. «Basta, bájame. Ya no soy un niño». Sorprendido por la acción de Mika, Airmid se sintió dulce y avergonzado por dentro. ¿Qué hay de malo en eso? Aunque a Mika no le importó, aún así derribó a Airmid. Tan pronto como aterrizó, Airmid tímidamente golpeó a Mika 2 veces. Al ver la interacción juguetona de Mika y Airmid, Mellie, aunque un poco envidiosa, se hizo a un lado y dijo con una sonrisa: «Felicitaciones, Mika. Nuestra familia Yahweh finalmente tiene un aventurero de alto nivel». Al oír la voz de Mellie, Mika se giró, le agarró la mano y la acercó. Él puso sus brazos alrededor de sus cuellos, apretando sus cabezas juntas. «Este es nuestro logro colectivo». Los 3 se acurrucaron juntos, con las cabezas tocándose y mirando al suelo. Sintiendo la respiración del otro, el rastro de envidia en el corazón de Mellie desapareció. Sí, los 3 eran una unidad. «¿Pero no te estás olvidando de Yahvé-sama?». Al oír las bromas de Mellie, Mika se quedó paralizado. Rápidamente lo soltó, fingiendo que nada había pasado. «Rápido, mientras no haya nadie alrededor, limpiemos el campo de batalla y regresemos». Al ver la expresión justa de Mika, Airmid y Mellie se miraron y se rieron. «Deja de reírte, olvida rápidamente lo que acaba de pasar, no quiero doble entrenamiento». «¡Qué asco! No es tan fácil olvidarlo. Os lo pido muchachos». «Jajaja». En la base de la familia Yahweh en West Street. Los 4 miembros de la familia Yahweh estaban reunidos en la habitación de su diosa principal, Yahweh, esperando ansiosamente. Actualmente Yahweh estaba actualizando las habilidades de Mika. Aunque creían que la experiencia previa de Mika debería cumplir los criterios para una gran hazaña, todavía estaban nerviosos sin la confirmación de Yahweh. Por lo general, Airmid y Mellie evitarían estar en la habitación durante las actualizaciones de Mika, pero ahora estaban esperando tranquilamente adentro. Hecho. La repentina voz de Yahweh rompió la atmósfera pesada de la habitación. Sintiendo la mirada del trío, Yahweh sonrió y dijo: «La gran hazaña requerida para subir de nivel se ha cumplido, puedes subir de nivel en cualquier momento». Luego sacó una hoja de papel, imprimió las habilidades actualizadas de Mika y se la entregó, diciendo: «Estas son tus estadísticas actuales. Échales un vistazo, si estás satisfecho, te subiré de nivel». Al ver la sonrisa que Yahweh no pudo ocultar, Mika tomó el papel con curiosidad. Airmid y Mellie también se inclinaron con curiosidad. Nombre: Mika. Nivel: LV1. Habilidades: Fuerza.
A 899 S923 resistencia. S994 SS1031 destreza. S924 S972 agilidad. S912 S943 magia. A 874 S901 magia. Fuego celestial. Calamidad. Habilidades. Sentido del peligro. Todas las estadísticas son de nivel S y la resistencia incluso superó el límite para llegar a SS. ¿Hay estadísticas de nivel SS en horario? Nunca había oído algo así. Y comparado con la última vez, este aumento es demasiado. Como se esperaba de ti, Mika. Al escuchar las exclamaciones de Airmid y Meiji a su lado, Mika sonrió pero no estaba tan emocionado como ellos. Había previsto una rápida mejora de sus habilidades. Después de todo, para mejorar sus habilidades sensoriales rápidamente, Mika se había quitado toda su armadura, poniéndose al borde de la muerte. En esa situación, como Mika esperaba, sus habilidades sensoriales mejoraron rápidamente. Pero eso fue solo la mejora superficial. Era bien sabido que cada vez que los aventureros enfrentaban amenazas mortales, sus habilidades aumentaban significativamente. Sin olvidar a Mika, que bailó repetidamente al borde de la vida y la muerte. En tales circunstancias, el cuerpo y los sentidos de Mika evolucionaron continuamente. En ese momento se hizo visible una mejora. El otro solo se hizo evidente durante las actualizaciones de habilidades. Pareces tranquilo, así que esperabas esta mejora. Cuéntame más. Al notar la expresión de Mika, Yahweh, también curioso por su rápido progreso, preguntó con una sonrisa. Airmid y Meiji también miraron con curiosidad. Después de todo, mientras Mika luchaba, ellos bloqueaban a los monstruos en el pasaje. La espesa niebla en el piso 12 les dificultaba ver las acciones de Mika. Al ver sus miradas curiosas, Mika sonrió y con orgullo contó sus experiencias. Después de escuchar su historia, los tres no lo elogiaron sino que lo regañaron duramente. No podían aceptar el comportamiento imprudente de Mika de arriesgar su vida repetidamente. Después de todo, la aventura era aventura, no buscar la muerte. Me equivoqué, lo entiendo. Actualicemos a Falna y dejemos que alcance el nivel 2. Al ver que la situación empeoraba, Mika cambió rápidamente de tema. Dándole a Mika una mirada molesta, Yahweh se sentó detrás de él nuevamente y comenzó la mejora de Falna. Ella entendió que Mika no tomaría en serio sus palabras. Eso es simplemente quién era él. A Mika nunca le faltó el coraje para enfrentarse a la muerte. Parece que no solo necesita entrenamiento de combate sino también orientación sobre su mentalidad. Coaching de vida. Sacudiendo la cabeza, Yahweh descartó sus pensamientos y se concentró en mejorar el Falna. Manipulando la espalda de Mika con sus dedos, Yahweh rápidamente llegó a un punto crítico. Mika, tu habilidad de desarrollo está agotada. Oh, ¿es hora de actualizar la habilidad de desarrollo? ¿Qué tengo? Mika preguntó con curiosidad. Déjame ver, está resistencia anormal, cazador, misterio, detente, solo misterio. Mika interrumpió las palabras de Yahweh, decidido a obtener la habilidad de desarrollo misterio. Después de todo, se consideraba la habilidad más deseable para los aventureros. Misterio, ¿eh? De hecho, con ella, nadie elegiría otra habilidad. Esto significa que nuestra familia Yahweh tiene un poseedor del misterio. Con expresión de satisfacción, Yahweh se sintió sumamente complacido. Tener un aventurero con la habilidad misterio impactó grandemente a su familia. Vaya, Mika, tienes otra habilidad. Al operar la Falna, Yahweh exclamó sorprendido. ¿Otra habilidad? Sí. Bajo la mirada sorprendida de Mika, Yahweh imprimió sus habilidades mejoradas en un papel y se lo entregó. Nombre. Mika nivel. LV2 habilidades. Fuerza. I0 resistencia. I0 destreza. I0 agilidad. I0 magia. I0 habilidad de desarrollo. Misterio primero magia. Fuego celestial. Calamidad habilidades. Sentido del peligro batalla a muerte. Batalla a muerte, ¿eh? Al recordar sus aventuras anteriores, Mika sonrió. Me queda bien. Batalla a muerte. Las habilidades de combate no se ven afectadas por los estados negativos. Las habilidades de combate aumentan significativamente con la gravedad de las lesiones. ¿De dónde salió esto? Es como tener Battle Continuation y Berserk. Al observar la nueva habilidad que tenía frente a él, Mika no pudo evitar quejarse, aunque estaba muy satisfecho con ella. Se adaptaba perfectamente a su estilo. Sin embargo, Airmid estaba claramente disgustado. Después de todo, esta habilidad realmente no complementa mi magia.
Parece que esta nueva habilidad no tendrá muchas oportunidades de uso. Mika dijo con una sonrisa juguetona mientras miraba a Irmid. Después de todo, contigo cerca, mis heridas no durarán, ¿verdad? Exactamente. Irmid respondió en voz alta. Si Mika no hubiera insistido en ir solo esta vez, no habría resultado tan gravemente herido. No permitiré que esto vuelva a suceder. Irmid declaró con firmeza. Al ver esto, Mika, Yahweh y Meye intercambiaron miradas y acordaron en silencio no volver a mencionar la nueva habilidad batalla a muerte. Meye, con los ojos brillantes, rápidamente se le ocurrió un tema para cambiar la conversación. Aplaudir. El sonido de los aplausos de Meye atrajo la atención de todos. Si no recuerdo mal, Mika completó su ascenso de nivel en solo 11 meses, ¿no? Eso rompe el récord de Ice de la familia Loki, lo que lo convierte en el nuevo poseedor del récord. Al escuchar el logro de Mika mencionado, el enfoque de Irmid cambió de inmediato. Si solo contamos el tiempo de inscripción, serían solo 4 meses, ¿no? Los ojos de Irmid se iluminaron. Bueno, probablemente no solo contaría el tiempo de registro. Meye dijo en voz baja. Está bien, pero incluso si son 11 meses, sigue siendo un nuevo récord. Deberíamos informar al gremio ahora mismo. Esperar. Mika interrumpió inmediatamente la conversación de Irmid y Meye. En cuanto a informar al gremio sobre mi subida de nivel, eso está descartado. Tengo una nueva orden que anunciar. A partir de hoy, nuestra familia ocultará nuestros verdaderos niveles hasta que sea seguro. ¿Qué? ¿Por qué? Irmid y Meye miraron a Mika en estado de shock. Su sorpresa no se debió solo a la orden inesperada, sino también al hecho de que Mika lo anunció sin discutirlo previamente con su diosa, Yahweh. Aunque Yahweh recuperó rápidamente la compostura, estaba claramente sorprendida por la orden de Mika. Mika sabía que necesitaba explicarle a Irmid y Meye, pero primero recurrió a Yahweh. He estado pensando en esta orden durante un tiempo, pero no he tenido la oportunidad de discutirla contigo, diosa Yahweh. Sin embargo, creo que es posible que hayas tenido pensamientos similares. Yahweh asintió en señal de reconocimiento. Al ver esto, Mika se volvió hacia Irmid y Meye para explicarles. La razón es simple. Es demasiado llamativo. Dejemos de lado por ahora mi récord de 11 meses. Ambos también están cerca de alcanzar sus límites, ¿verdad? Una vez que se revele esta información, sin duda sorprenderá a todo Horario. Si esto fuera durante la época de la familia Zeus y la familia Hera, no tendríamos que preocuparnos. Pero ahora, Horario está en su punto más peligroso. ¿Te refieres a Levilus? Meye comprendió rápidamente el razonamiento de Mika. Exactamente. Durante una reunión con algunos viejos amigos de los cielos, me enteré de la situación actual. Horario está atravesando una batalla entre el bien y el mal. Las familias que quieren destruir Horario se enfrentan en la sombra con aquellas que quieren protegerlo. Según las estimaciones, este conflicto culminará en una batalla decisiva en un año o 2. Yahweh añadió moviendo la cabeza. ¿Esto está pasando? No sabíamos nada al respecto. A Irmid y Meye les resultó difícil aceptarlo. Dado que todavía se encuentra en la etapa de infiltración, solo los miembros de las principales familias están al tanto. A medida que pase el tiempo, la situación se intensificará y se hará conocida por todo Horario, lo que conducirá a un enfrentamiento final. Y en un momento así, si esas personas se enteran de una familia llena de estrellas en ascenso, ¿qué crees que harán? Mika, ¿quieres decir que intentarán eliminarnos por completo? Exclamó Irmid. Meye, habiendo comprendido previamente la situación, cayó en una profunda reflexión. Exactamente. Hasta que esta guerra termine, debemos ocultar nuestro verdadero nivel, revelando gradualmente algo de nuestra fuerza con el tiempo para que los demás crean que somos personas comunes y corrientes. Solo entonces podremos crecer con seguridad. Veo. Al comprender la situación, Irmid y Meye comprendieron la gravedad del asunto. Es triste pensar que la reputación de genio de Mika seguirá siendo desconocida. Incluso si el Levilus es derrotado más tarde, la gente no reconocerá nuestros logros. Ser un genio y no disfrutar del reconocimiento, es realmente desafortunado. No soy ningún genio. Mika negó con la cabeza. Sabes mejor que nadie que, con el tiempo que pasé en el otro mundo, me llevó 2 años y medio en total. Eso no es genial. Pero. Irmid intentó discutir pero Mika la interrumpió y le tapó la boca. Pero ustedes dos son verdaderos genios. Según los cálculos de Mika, en 1 mes y medio más, Irmid y Meye llegarían a sus límites.
Sumando este tiempo, Airmid habría tardado 1 año y medio, mientras que Meiji habría tardado solo 11 meses y medio. Eran los verdaderos genios de primer nivel. Sin embargo, para evitar ser asesinados por los Evilus, tuvieron que ocultar sus talentos. Como dijo Airmid, fue realmente desafortunado. Por lo tanto, debemos trabajar duro y participar en la batalla final contra los Evilus, para exigir nuestra venganza. Pero en solo 1 o 2 años, ¿cuánto podemos crecer? ¿Qué pasa si todavía somos solo aventureros de nivel 2, incapaces de hacer nada más que mirar? Meiji dijo tristemente. ¿Tiempo? Oye, ¿se te ha olvidado que tenemos tiempo de sobra? Mika les recordó con una sonrisa. Espera, Mika, ¿has descubierto otro mundo nuevo? Airmid, Meiji y Yahweh exclamaron al unísono. Después de luchar juntos durante tanto tiempo, Airmid y los demás eran muy conscientes de la habilidad especial de Mika. Entonces, cuando Mika lo mencionó, inmediatamente entendieron su significado. Sí, al mejorar mi estado, mi conciencia alcanzó una vez más ese cielo estrellado. El cielo estrellado que se oscureció tras confirmarse otro mundo ha vuelto a brillar. Entonces puedo elegir un nuevo mundo. Eso es fantástico. Al escuchar la confirmación de Mika, Airmid, Meiji y Yahweh se llenaron de alegría. Su curiosidad por otros mundos era inmensa. Como el período de recuperación del mundo de Devil Slayer era de 1 año y medio, no pudieron visitarlo. Naturalmente, estaban entusiasmados con el nuevo mundo. Al ver su emoción, Mika no pudo evitar sacudir la cabeza. No son ellos los únicos que sienten curiosidad, yo también. ¿Cómo será el nuevo mundo? Una vez tomada la decisión de viajar a otro mundo, los 4 miembros de la familia Yahweh estuvieron bastante ocupados. Primero, Mika necesitaba reponer su equipo. Su espada se había roto por completo en la batalla con el joven dragón, sin posibilidad de reparación. Por lo tanto, Mika tuvo que comprar una nueva espada. Además, su armadura necesitaba ser reemplazada. Durante el festín de monstruos anterior, Mika tuvo que soportar los ataques de los demi-humanos recibiendo los golpes de los diablillos, lo que dejó su armadura hecha jirones. Aunque se podía reparar, el costo sería casi el mismo que comprar un nuevo conjunto. Teniendo en cuenta que Mika había subido de nivel y se enfrentaría a monstruos más fuertes en el futuro, era necesario un nuevo equipo. Además del equipo y algunos suministros para pociones, los elementos más esenciales que debían prepararse eran el oro y la ropa. Como nadie sabía a qué tipo de mundo viajaría Mika a continuación, el oro era un valor universal en la mayoría de los mundos. En cuanto a la ropa, necesitaban diversos atuendos para integrarse en diferentes sociedades, algo que era imprescindible para cualquier viajero experimentado. ¿Está todo listo? Listo. En respuesta a la pregunta de Yahweh, Mika, Airmid y Meiji respondieron con seriedad. En horario, había una gran variedad de ropa disponible, incluyendo atuendos de estilo moderno. Por lo tanto, Mika y los demás estaban vestidos con ropa de estilo moderno debajo de sus capas de aventureros, con mochilas completamente llenas. De esta manera, podían adaptarse rápidamente a cualquier entorno en el que se encontraran. Si todo está listo, comencemos. A pesar de la sonrisa en su rostro, Mika pudo ver un rastro de decepción en los ojos de Yahweh. Sabía que ella deseaba unirse a ellos en su viaje a otro mundo. Sin embargo, Mika no podía traer a nadie más fuerte que él a través del portal. Realmente me gustaría poder llevar a Yahweh-sama conmigo también. Con este pensamiento, Mika activó su habilidad. La oscuridad lo envolvió y los tres se encontraron nuevamente en ese cielo estrellado. Al mirar las estrellas brillantes, Mika extendió la mano y tocó la más cercana. Cuando su mano hizo contacto, la luz brillante de las estrellas las envolvió y desaparecieron del cielo estrellado. En un bosque denso, de repente aparecieron un aventurero y 2 aventureras. ¿Un bosque? No, debería ser una isla. Mika dijo con incertidumbre después de olfatear el aire. A diferencia de Mika, quien inmediatamente comenzó a evaluar su entorno, Airmid y Meiji, experimentando su primer viaje a otro mundo, observaban con entusiasmo todo lo que los rodeaba. Entonces, ¿este es otro mundo? No parece tan diferente del nuestro, comentó Meiji, un poco decepcionada, mientras observaba el denso bosque. Airmid también se dirigió a Mika en busca de su perspectiva. No te preocupes. Ya sea similar a nuestro mundo o no, lo sabremos cuando encontremos los asentamientos humanos de este mundo. Después de tranquilizarlos, Mika miró hacia el cielo. En este tipo de situaciones, lo mejor es subirse a un árbol y tener una mejor vista de los alrededores. Con eso, Mika saltó a una rama y comenzó a trepar.
Airmid y Melie siguieron su ejemplo. Dada su destreza física, trepar un árbol era fácil. Pronto llegaron a la cima. Eso es, el mar. Airmid y Melie no pudieron evitar exclamar asombrados, ya que nunca habían visto el mar. Mika, que había visto el mar en su vida pasada a través de internet, no se concentró en él durante mucho tiempo. En cambio, encontró rápidamente lo que buscaba. Veo una ciudad y un puerto. Hay barcos de carga de acero atracados allí, por lo que parece que la tecnología aquí es bastante avanzada. Después de pensarlo un rato, Mika condujo a sus dos compañeros maravillados por el mar hacia la ciudad. ¿Recuerdas lo que te dije antes de venir? Sí, incluso si sentimos curiosidad por cosas nuevas, debemos fingir que lo sabemos todo en presencia de los demás, respondió rápidamente Airmid. Melie también asintió para demostrar que no lo había olvidado. Bien. Sigue mi ejemplo a partir de ahora, ¿entendido? Comprendido. Al ver sus expresiones decididas, Mika dejó de dar más instrucciones. Sabía que tanto Airmid como Melie no eran del tipo imprudente. Su descuido anterior se debió simplemente a la emoción inicial del viaje. Ahora, ambos estaban listos. Comencemos la exploración del nuevo mundo. Mika, Airmid y Melie salieron del denso bosque y entraron en la ciudad de la isla. Se habían quitado sus capas de aventureros y ahora llevaban ropa de estilo moderno, camuflándose mientras caminaban por las calles. Por mi experiencia previa, es probable que aparezca cerca del protagonista, y el momento del viaje suele coincidir con el inicio de la trama. Pero como solo he viajado una vez, estos puntos son solo referencias. Dado que esta es una sociedad moderna, definitivamente habrá una red, por lo que necesitamos teléfonos, tarjetas SIM y, lo más importante, información de identidad. Con este plan en mente, los ojos de Mika brillaron. Había considerado los pasos a seguir si llegaba a un mundo moderno. Confirmando que su idioma era el mismo, guió a Airmid y Melie por los callejones, obteniendo una pequeña cantidad de dinero y 3 documentos de identidad usando la magia de Melie. Después de algunas averiguaciones, fueron al registro civil de la isla y utilizaron nuevamente la magia de Melie para alterar los registros de identidad. Una vez que los documentos fueron creíbles, abandonaron el registro civil. Luego se inscribieron para obtener tarjetas SIM, compraron teléfonos y se conectaron a la red. Dices que estos teléfonos son muy útiles, pero ¿cómo los manejamos si no podemos leer el texto? Melie le preguntó a Mika con un dejo de frustración. Descubrieron en la oficina de registro que, si bien su habilidad les permitía entender el idioma local, no podían leerlo. Entonces apréndelo. Si pudiéramos aprender rápidamente el idioma sagrado, este idioma común sería fácil. Mika le respondió, pero Melie y Airmid pusieron los ojos en blanco. Cuando Mika estaba a punto de explicar más a fondo su razonamiento, los tres se sintieron atraídos por las conversaciones en el puerto cercano. Realmente atraparon un pez gigante. La última vez fue hace 20 años por Jin, ¿no? Su hijo también es increíble. Con esto, Mito ya no puede negarse a que Gon se convierta en un cazador. De pie entre la multitud, mirando al enorme pez y al joven que estaba siendo elogiado, Mika se sintió emocionado y preocupado al mismo tiempo. Se dio cuenta de dónde estaban. El mundo del clásico anime Hunter x Hunter. Su preocupación se debía al hecho de que este mundo tenía un nivel de poder bastante peligroso. Hunter x Hunter es una serie de anime muy antigua de Mika. Pero aún así, su excelente Power System todavía le resulta extremadamente familiar a Mika. Habilidad Nen, este es el sistema de poder del mundo Hunter x Hunter. Y para obtener esta habilidad, la forma más ortodoxa es convertirse en uno de los cazadores. Cuando Mika comenzó a ver el anime, no sintió que las habilidades Nen fueran particularmente poderosas, solo algo novedosas. Pero con el final del arco de la hormiga quimera, la aparición del hermano o hermana de Killua y la revelación del padre de Gon sobre la verdad de este mundo, el peligro de este mundo le fue revelado completamente a Mika. Este mundo es extremadamente peligroso. Incluso podría estar a la par del mundo de Anmachi, donde los dioses no intervienen directamente. Afortunadamente, mientras Mika no busque activamente estos peligros, estos no aparecerán de repente a su alrededor. De lo contrario, Mika estima que después de aprender Nen, se iría rápidamente y solo regresaría a explorar después de volverse lo suficientemente poderoso. Vamos. Mirando a Gon que estaba hablando con su tía, Mika alejó a Airmid y Melie de allí. Luego irían a buscar un hotel donde establecerse temporalmente. En cuanto a familiarizarse con el protagonista Gon,
Mika indica que mientras los tres quieran aprobar el examen de cazador para calificar para aprender Nen, inevitablemente lo conocerán. Después de todo, serán compañeros de viaje en el mismo barco en el futuro. ¿Te inscribes para el examen de cazador? Así es. En el hotel, después de entrar a la habitación de Airmid y Mellie, Mika les contó sobre su próxima acción. Entonces, ante su confusión, Mika explicó. ¿Te acuerdas del niño que pescó el pez grande en el puerto hoy? Por supuesto que lo recordamos. Mellie dijo con gravedad. Es demasiado asombroso. Es un pez tan grande que podría atraparlo él solo. Antes de recibir la bendición de Dios, ni siquiera nosotros podríamos hacerlo. Exactamente, por sus exageradas habilidades físicas, podemos ver que este mundo no es nada simple, explicó Mika con seriedad. Basándome en mis experiencias anteriores, creo que la mayoría de los mundos con habilidades especiales se pueden dividir temporalmente en dos tipos. Uno es como nuestro mundo, donde la existencia de la bendición de Dios puede ser conocida siempre que quieras buscarla, una capacidad que existe abiertamente. El otro es como el mundo al que fui la última vez, donde la existencia de demonios y cazadores de demonios es casi desconocida para los residentes locales, una habilidad oculta en las sombras. Este mundo debería pertenecer al tipo en el que las habilidades se esconden en las sombras y solo las conoce el personal relevante. Si es así, esta profesión llamada cazador es bastante sospechosa. Cada año participan millones de personas, pero en promedio solo pasa una persona cada 3 años. Al observar información relacionada traducida por Mika, Mellie y Airmid también notaron los aspectos sospechosos de la profesión de cazador. Además, incluso ese chico con habilidades físicas extremadamente fuertes quiere tomar el examen de cazador. Creo que esto es muy valioso como referencia. ¿Qué opinas? Participemos entonces. Dijo Mellie riendo levemente. Después de todo, no sabemos casi nada sobre este mundo ahora. Ya que es así, es mejor encontrar algo que hacer que no hacer nada. ¿Y cómo es tu decisión, Mika? Naturalmente la seguiré. Así es. Dijo Airmid con seriedad. No importa qué decisión tomes, Mika, te seguiremos. Después de todo, eres el líder de nuestro equipo. Dijeron Airmid y Mellie al unísono. Al escuchar sus palabras, Mika quedó atónito. Para ocultar su identidad como reencarnador, Mika naturalmente tuvo que ocultar el hecho de que sabía información sobre este mundo. Para ello, se devanó los sesos hasta llegar a esta explicación. Pero no esperaba recibir tal resultado. Sintiendo la plena confianza de los dos, Mika sintió un sabor amargo en su corazón. Con la sabiduría de Mellie, ella debería haber notado algo, pero por confianza, no dijo nada. En cuanto a Airmid, ella confía incondicionalmente. Comparado con su confianza, yo estaba pensando en cómo engañarlos. Sacudiendo la cabeza, dándose cuenta de su error, Mika decidió no ocultar nada más. Si ese es el caso, busquemos mañana a alguien que sepa leer para que nos ayude a registrarnos en línea para el examen. Sin explicar más porque él, que no sabía leer, sabía que el examen de cazador necesitaba registro en línea, Mika dijo directamente. Entonces déjamelo a mí. Al ver a Mika volver a su antigua decisión, una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Mellie. Después de todo, a sus ojos, el decidido e impulsivo Mika era el verdadero héroe en su corazón. Después de completar el registro del examen de cazador en línea, los tres comenzaron a esperar. Por supuesto que no perderían este tiempo de espera. Durante el día, Mika llevaba a Airmid y Mellie a pasear por distintas partes de la ciudad, permitiéndoles experimentar las diferencias entre la vida en diferentes mundos. Y ayudarles a adaptarse rápidamente a las costumbres y hábitos de aquí. ¿Y la noche? Por supuesto, es para el duro trabajo de aprender a leer y escribir. No tuvieron que esperar mucho antes de que el barco designado por la Asociación de Cazadores llegara a la isla Ballena. Al subir a ese barco, sintiendo el balanceo constante bajo sus pies, los tres se acostumbraron rápidamente. Al fin y al cabo, su sentido del equilibrio no fue entrenado en vano. Oye, niño, ¿también vas a hacer el examen de cazador? ¿Hasta trajiste novias? Eso es muy gracioso. Jajaja. Al mirarlos a los tres, los participantes del examen de cazador que salieron a cubierta para observar el paisaje tenían miradas despectivas en sus ojos. En su opinión, Mika y los demás solo estaban allí para divertirse. Después de la burla vino el acoso. La soledad que traen los largos viajes por mar, sumada a la impresionante belleza de Airmid y Mellie, hizo que algunas personas en el barco comenzaran a albergar malas intenciones.
Entre ellos, el más obvio era el hombre más musculoso. Niño, si dejas que tu novia me acompañe, antes de que pudiera terminar de hablar, la figura de Mika ya había desaparecido de donde estaba parado. Apareciendo instantáneamente detrás del hombre, presionó directamente la cabeza del hombre y la estrelló contra el suelo. Con un bang, la cabeza del hombre musculoso chocó con fuerza contra la cubierta, el violento impacto atrajo rápidamente la atención de todos. ¿No te enseñó tu madre que los problemas vienen de la boca? Atrapando la daga arrojada por Airmid, golpeando repetidamente el rostro del hombre con ella, Mika advirtió con voz fría a pesar de su sonrisa. Lo siento señor, por favor perdóname. Sintiendo la escalofriante intención asesina que emanaba de Mika, el hombre musculoso inmediatamente se encogió y comenzó a disculparse profusamente. Al ver esto, Mika no tenía intención de tomar más medidas. Mika soltó la mano que presionaba al hombre y se puso de pie nuevamente. Al regresar al lado de Airmid y Mellie, después de devolverle la daga a Airmid, Mika de repente vio a Gon debajo de la nave. En ese momento, se estaba despidiendo de sus compañeros de la aldea de la isla Ballena. Está a punto de comenzar el examen de cazador. Sonriendo levemente y asintiendo, Mika condujo a Airmid y Mellie a la cabina, comenzando a prepararse para el próximo desafío. Esa tormenta que viene del mar. Auge. El mar ahora estaba envuelto en oscuridad, con vientos feroces, lluvias torrenciales, relámpagos y truenos retumbantes. El poder de la naturaleza hacía alarde de su majestuosidad sin restricciones. Sobre la agitada superficie del mar, el barco que transportaba a Mika y sus compañeros resistía el turbulento océano, avanzando audazmente sobre las olas. Pero a veces la brecha entre las personas puede ser muy grande. Mientras la tripulación del barco luchaba contra la tormenta en sus puestos, los candidatos al examen de cazador en la cabina gemían de agonía. Sin embargo, después de todo, se trataba de un barco que transportaba candidatos que se dirigían al examen de cazador. En medio de los gritos de dolor, todavía había personas que parecían impasibles y mantenían la misma compostura que tenían antes de que llegara la tormenta. Un niño acostado en una hamaca, un joven apoyado contra la pared leyendo un libro y el joven Gon que ayudaba en todas partes. Por supuesto, Mika y sus dos compañeros estaban entre estos individuos no afectados. En ese momento, Mika estaba recostado tranquilamente en el suelo, apoyando su cabeza en el regazo de Airmid para conservar energía. En cuanto a Airmid y Mellie, estaban jugando juegos móviles. Aunque aún no entendían mucho de la escritura de este mundo, algunos juegos podían disfrutarse sin reconocer el texto. Parece que hay bastantes personas notables en este examen de cazador. Cuando el clima volvió a la normalidad, el capitán que dirigía el barco llegó a la cabina que transportaba a los candidatos a cazador y observó todo lo que vio. En su opinión, los candidatos que no resistieron ese nivel de tormenta ya habían sido eliminados. Ustedes pocos, vengan conmigo. Al escuchar la voz del capitán, Mika, que había estado descansando con los ojos cerrados, los abrió inmediatamente, luego se levantó y guió a Airmid y Mellie hacia la cabina del capitán. Los otros tres, aunque algo confundidos, finalmente también lo siguieron. En la cabina del capitán, los 6 se presentaron uno tras otro. Además del grupo de 3 de Mika, los otros eran Gon Freex, que vestía ropa verde y llevaba una caña de pescar, la rubia andrógina Kurapika y Leorio, que parecía un adulto. Luego, el capitán les preguntó a los 6 por qué estaban tomando el examen de cazador. A esto, Kurapika y Leorio inicialmente se negaron a responder. Pero pronto se rindieron. El capitán declaró directamente que ya estaban en el examen de cazador y que responder a sus preguntas era parte de la prueba. Si no estaban dispuestos a responder, ambos podrían renunciar a realizar el examen. Sin otra opción, ambos tuvieron que exponer sus razones para tomar el examen de cazador uno tras otro. Kurapika quería vengarse y matar a la tropa fantasma que había masacrado a su clan. En cuanto a Leorio, fue por dinero. Gon ya había expuesto su motivo antes de que el capitán revelara su identidad, que era ver qué tipo de trabajo podría hacer que su padre abandonara a su familia para dedicarse a él. El dinero es bueno. Como dicen, el dinero no lo es todo, pero sin dinero no se puede hacer nada. Aunque la gente siempre dice que hablar de dinero es vulgar, irónicamente lo que te salva es precisamente esa vulgaridad. Al escuchar las palabras de Leorio, Mika no pudo evitar suspirar, nunca subestimó la importancia del dinero. Después de escuchar el sentimiento de Mika, Leorio inmediatamente se sintió atraído por él. Las palabras de Mika resonaron directamente en su corazón. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que ustedes 3 tomaron el examen de cazador?
Mika, Airmid y Melie, ¿verdad? Después de conocer las razones de Gon y los demás, el capitán volvió su mirada hacia el grupo de Mika. Para nosotros tres, estamos juntos, y nuestra razón para querer convertirnos en cazadores es la misma, es decir, obtener la habilidad exclusiva de los cazadores, y luego echar un buen vistazo a este mundo colorido. De pie frente a Irmit y Melie, Mika dijo seriamente. ¿Habilidad exclusiva de los cazadores? Al escuchar la explicación de Mika, la expresión de Kurapika cambió ligeramente. Obviamente, a sus ojos, Mika debía saber más sobre los cazadores, y era algo muy importante. Veo. El capitán que estaba a un lado también asintió levemente después de escuchar las palabras de Mika. Como socio de la Asociación de Cazadores, sabía un poco sobre las habilidades de los cazadores. Esa habilidad se llama Nen. Después de responder la pregunta del capitán, Mika dio un paso atrás, lista para ver el espectáculo entre Kurapika y Leorio. Efectivamente, los dos con personalidades contrastantes finalmente chocaron, y luego acordaron ir a la cubierta para resolver sus diferencias. Mika y Gon también lo siguieron con entusiasmo, queriendo mirar desde el margen. Para entender a una persona hay que entender lo que le desagrada. Me gusta mucho lo que dijo la tía Mito. Creo que ambos deben tener razones para estar enojados el uno con el otro, así que es mejor que no los detengamos. Gon dijo seriamente. Así es, en momentos como este, es mejor dejarlos pelear. Mika estuvo totalmente de acuerdo con los pensamientos de Gon. Al fin y al cabo, ¿no nace a menudo la amistad entre los hombres de las peleas? Cuando Mika condujo a Irmit y Melie a la cubierta, el cielo que había vuelto a la calma se volvió negro una vez más. Fuertes vientos y fuertes lluvias azotaron nuevamente esta zona marítima. Y en semejante ambiente, ni Kurapika ni Leorio mostraron ningún signo de estar afectados. Se miraron fijamente el uno al otro y sacaron sus armas uno tras otro. Pero justo en ese momento, un mástil del barco se rompió repentinamente por el viento y, con la fuerza adicional del vendaval, golpeó a un miembro de la tripulación. ¡Cuidado! Mika, que había estado observando a Kurapika y Leorio, gritó rápidamente después de escuchar el sonido de la madera rompiéndose. Pero eso no evitó que el incidente ocurriera. Golpeado por la madera, el tripulante fue inmediatamente arrojado hacia el exterior del barco. Melie. Cuerda. Entiendo. Al escuchar el recordatorio de Mika, Melie inmediatamente arrojó la cuerda al suelo hacia Mika. Al ver al tripulante volar desde la cubierta, todos los presentes corrieron hacia él. Al ver a Gon correr rápidamente hacia el miembro de la tripulación, Mika hizo girar la cuerda en su mano, enrollándola alrededor de Gon. Mientras Gon agarraba los pies del tripulante que estaba a punto de caer al agua, sus propios pies, también volando desde la cubierta, fueron agarrados por Kurapika y Leorio. Con la cuerda de Mika agregada, Gon ahora estaba completamente seguro. Demasiado imprudente. Si no hubiéramos agarrado tus pies, te habrías perdido en el mar. Pero los agarraste, ¿no? Mirando a los tres conversando en la esquina, Mika gritó con una sonrisa. Oye, si quieres regañarlo, ¿no deberías esperar hasta que volvamos a la cabaña? Es muy peligroso aquí afuera ahora mismo. Al escuchar el llamado de Mika, los tres se miraron y luego regresaron a la cabaña. Después de este esfuerzo conjunto, la relación entre Kurapika y Leorio también se facilitó. Reconociendo sus errores, ambos se disculparon mutuamente. Así, Mika, Gon y los otros cuatro también se conocieron más. Por supuesto, lo más importante es que los 6 obtuvieron la aprobación del capitán, y él decidió llevarlos personalmente al puerto más cercano. Con esto, la primera etapa del examen de cazador puede considerarse aprobada. Acostado en el regazo de Airmid, Mika reflexionó en silencio. Para aprender la habilidad Nen, el examen de cazador no era el único camino, pero por ahora, era el más simple. Familiarizado con la trama, Mika sabía claramente que este examen de cazador, debido a la participación del presidente Netero, se convertiría en el examen con el mayor número de admisiones. Con sus habilidades, siempre que participaran en este examen paso a paso, seguramente aprobarían. Mika tenía esta confianza. Por supuesto, esto no significaba que participar en el examen de cazador estaría libre de peligros. En este examen todavía había 2 individuos extremadamente peligrosos. Eran Hisoka de la tropa fantasma y Yumi Zoldyck de la familia de asesinos. Ambos son usuarios de Nen muy poderosos. Vaya, ¿esta es realmente la ciudad de Faban? Se preguntó Mika en voz alta. Mika y sus 5 compañeros caminaron por las bulliciosas calles, siguiendo al hombre bestia transformado conocido como Kiriko.
Gon, Airmid y Mellie, igualmente inexpertos, deambulaban emocionados, disfrutando del animado ambiente y las diversas tiendas. Mika solo pudo suspirar mientras sacaba su billetera para cubrir sus diversos gastos. Todo va bien, comentó Mika mientras guardaba en su mochila las baratijas que habían comprado Airmid y Mellie. Miró a la multitud que los rodeaba, perdido en sus pensamientos. En ese momento, los 6 ya habían calificado para el examen de cazador. Después de desembarcar del barco, siguieron las instrucciones del capitán Agon y se dirigieron hacia el enorme cedro de la montaña local. Después de haber aprobado tanto la prueba de elección como la de identificación de bestias, el grupo se había ganado el derecho a participar en el verdadero examen de cazador. Ahora, liderados por Kiriko, la versión humana, se dirigían al lugar del examen. Por supuesto, estos fueron solo aperitivos. Los verdaderos desafíos están por comenzar, reflexionó Mika, recordando a los 2 jefes ocultos de este examen de cazador. Hisoka de la Brigada Fantasma e Iyumi Zoldyck de la infame familia de asesinos. Ambos eran, sin duda, luchadores de primer nivel en la sociedad humana. Basándose en sus recuerdos y cálculos aproximados, Mika tenía su propia evaluación de los niveles de poder de este mundo. Los cazadores más legendarios de este mundo probablemente eran comparables a los aventureros de nivel 6 en horario. Los expertos de primera clase como el anciano presidente de la Asociación de Cazadores, Netero, probablemente eran equivalentes al nivel 5. La mayoría de los miembros de la Brigada Fantasma estarían alrededor del nivel 4, mientras que los usuarios de NEN que habían desarrollado sus habilidades correspondían a los niveles 2 o 3. Por supuesto, Mika reconoció que esto era solo una estimación aproximada para referencia. A diferencia de la mejora general de los aventureros, la fuerza de los usuarios de NEN dependía de varios factores. Desarrollo de habilidades, uso táctico, experiencia en combate y recopilación de información. Su evaluación de poder era exhaustiva. Mika utilizó al Rey Hormiga Quimera como punto de referencia, considerándolo comparable a los aventureros de nivel 6 de horario. Esto formó la base de su evaluación. Esto me da una idea general de mi posición, pensó Mika, percibiendo la brecha que lo separaba de formidables oponentes como Hisoka e Iyumi. Decidió que sería prudente evitar provocarlos por ahora. Hemos llegado. Anunció su guía desde más adelante. Mika salió de sus pensamientos, al igual que Airmid, Mellie y Gon, que habían estado recorriendo las tiendas cercanas. Se reunieron con Kurapika y Leorio, que estaban señalando hacia un edificio alto. Mika, que ya sabía que el edificio no era su destino real, no pudo evitar sonreír. Efectivamente, cuando el guía señaló una pequeña tienda al lado del edificio, las expresiones de Kurapika y Leorio se tornaron avergonzadas. Tras el intercambio de información codificada por parte del guía, los 6 fueron conducidos a la trastienda de la pequeña tienda. Parece que el lugar del examen de este año está bajo tierra, comentó Mika casualmente, sintiendo que la habitación descendía. No me extraña que no pudiéramos encontrarlo, bromeó Mellie. ¿Quién habría pensado que la asociación de cazadores, con todos sus recursos, instalaría la entrada en un restaurante tan común y corriente? Kurapika y Leorio asintieron en señal de acuerdo, compartiendo claramente el deseo de comentar sobre la ubicación inesperada. Por cierto, Mika, preguntó Kurapika de repente, recuerdo que mencionaste en el barco que querías obtener las habilidades de un cazador. ¿Podrías explicarme qué tipo de habilidades son esas? ¿Te refieres a Nen? Respondió Mika directamente, despertando la curiosidad de todos. El Nen es una habilidad a la que solo pueden acceder aquellos que se convierten en cazadores. Es un poder oculto en este mundo, que abarca muchos aspectos que son difíciles de explicar brevemente, continuó Mika. Sin embargo, Kurapika, puedo decir que para tu objetivo, convertirte en cazador es de hecho el camino correcto para obtener el poder que buscas para la venganza. ¿Estás diciendo que todos los miembros de la Brigada Fantasma usan Nen? Las pupilas de Kurapika se contrajeron. Mika asintió solemnemente. Una sonrisa se extendió por el rostro de Kurapika, aunque era más bien una mueca. Así que esa es tu verdadera naturaleza, Brigada Fantasma. La intención asesina que irradiaba Kurapika silenció a todos hasta que la habitación que descendía se detuvo. Lamento haber dañado el ambiente, se disculpó Kurapika. No te preocupes por eso, le aseguró Gon con una sonrisa. Debes haber pasado por algo terrible, Kurapika. Todos lo entendemos. Kurapika hizo una pausa y luego logró esbozar una sonrisa genuina. Las puertas se están abriendo, anunció Mika mientras las puertas que parecían paredes comenzaban a deslizarse.
Más allá de las puertas se encontraba un espacioso pasaje subterráneo, cuyo extremo más alejado estaba oculto por una pared. El grupo de Mika había llegado al otro extremo de ese corredor. Cientos de participantes del examen, alertados por su llegada, los observaban con recelo, considerándolos ya como una competencia. Mientras Gon, Kurapika y Leorio dudaban, abrumados por la atmósfera, Mika salió tranquilamente con Airmid y Melie. Aquí tienen sus credenciales con el número, se acercó un miembro del personal de baja estatura y les entregó las etiquetas. Por favor, llévenlas de forma visible y no las pierdan. Mika, Airmid y Melie sintieron curiosidad por la persona con forma de frijol y aceptaron sus insignias. Aunque estaban familiarizados con los semihumanos de la mazmorra, la propia Melie tenía sangre de elfo, nunca habían visto a alguien así antes. Gracias, dijo Mika mientras examinaba su placa con el número 403. Recordó que en la historia original ese había sido el número de Leorio. Supongo que obtuvimos sus números porque salimos primero, pensó Mika mientras observaba a Leorio, Kurapika y Gon recibir las insignias 406, 407 y 408 respectivamente. Airmid y Melie habían recibido las 404 y 405. Melie, intercambiemos, sugirió Mika, intercambiando su 403 por su 405. En la historia original, 405 había sido el número de Gon, y Gon se había enfrentado a Hisoka en la penúltima fase. Espero que solo haya sido una coincidencia, pensó Mika mientras acariciaba la insignia. Mirando a la multitud que tenía frente a ellos, Mika, Airmid y Melie se retiraron silenciosamente a un rincón. Entonces, ¿estos son los 100 o más miembros de élite seleccionados entre millones? Susurró Melie, apoyándose en la pared junto a Mika. Con solo mirarlos, se pueden percibir varias auras peligrosas. Mika y Airmid asintieron en silencio en señal de acuerdo. A los ojos de Mika, cada candidato en este túnel era sin duda un candidato de élite. Incluso con sus habilidades físicas, probablemente no estaría entre los 10 primeros entre estas personas, y mucho menos Airmid y Melie. Las capacidades físicas de las personas en este mundo son verdaderamente monstruosas, incluso el habitualmente tranquilo Airmid se sorprendió por el físico de los candidatos. Por lo general, las capacidades físicas humanas tienen límites. Si bien los habitantes de muchos mundos pueden mejorar sus cuerpos a través de medios especiales, lograr una fuerza extrema mediante el mero entrenamiento es casi imposible. En Horario, incluso con la existencia de los dioses, los límites físicos humanos siguen siendo normales. Para mejorar aún más, es necesario subir de nivel mediante una bendición divina para expandir el contenedor del cuerpo y elevar su límite superior. Sin embargo, la gente de este mundo parecía desafiar la razón en lo que se refiere a límites físicos. Entre estas élites normales, que no habían despertado con el poder del Nen, muchos tenían habilidades físicas comparables a las de los aventureros de nivel 2. Mika sabía que Killua, otro protagonista entre los cazadores profesionales, poseía una fuerza en los brazos de unas aterradoras 16 toneladas. Tal fuerza en Horario solo podría ser alcanzada por aventureros enanos de nivel 1 especializados en poder. Aquí, la destreza física de la que se enorgullecía el grupo de Mika no era particularmente impresionante. Mika, ¿realmente podemos pasar esta selección de cazadores? Preguntó Melie, con su confianza vacilando mientras miraba a la multitud que la rodeaba. No te preocupes, le aseguró Mika, dándole una palmadita en el hombro con calma. Pasaremos sin dudarlo. Si bien Mika no habría tenido tanta confianza en otros exámenes de cazador, este en particular ofrecía casi un 100% de posibilidades de convertirse en un cazador oficial si jugaba bien sus cartas. La única condición era evitar la confrontación con ese hombre. Apoyado contra la pared, la mirada de Mika se dirigía una y otra vez a Hisoka, que vestía su traje de payaso. Tal vez al percibir la atención de Mika, Hisoka se giró para mirarlo, pero rápidamente se dio la vuelta, decepcionado. No había percibido el aura de un oponente fuerte en Mika. ¿Un afortunado?, murmuró Hisoka para sí mismo. No tenía tiempo para los débiles a menos que fueran parte de una misión o lo provocaran deliberadamente. Buscaba a los fuertes, o a aquellos con potencial para la fuerza. A Mika no le sorprendió el desinterés de Hisoka. En ese momento se encontraba en un estado de zen, lo que lo hacía parecer un transeúnte común y corriente, con su aura de fuerza oculta en su interior. Qué perceptivo, pensó Mika, sin molestarse por la actitud de Hisoka, pero impresionado de que Hisoka hubiera notado su mirada.
En el estado N, no solo se ocultaba el espíritu de lucha de Mika, sino también otros aspectos de su presencia, lo que lo hacía menos visible. Una excelente habilidad para ocultarse. Sin embargo, Hisoka todavía había percibido su mirada. La cautela de Mika hacia Hisoka se intensificó. Mientras Mika observaba tranquilamente a Hisoka, Gon, Kurapika y Leorio se encontraron con Tompa, el aplastador de novatos. Fue entonces cuando el peligro que suponía Hisoka se hizo evidente para todos. Un hombre que chocó contra él hizo que sus brazos se convirtieran en pétalos de flores y desaparecieran ante los ojos de todos. Este extraño incidente puso a casi todos en alerta contra Hisoka. Después de familiarizarse brevemente con Gon, Kurapika y Leorio, Tompa les ofreció jugo. Sin embargo, el agudo sentido del gusto de Gon frustró la bebida laxante de Tompa. Posteriormente, Airmid compartió algunas de sus propias bebidas con el trío. Las mochilas del grupo de Mika estaban llenas de todo tipo de artículos peculiares. A medida que pasaba el tiempo, tanto el grupo de Mika como el de Gon guardaron silencio, observando tranquilamente a sus competidores y esperando la aparición del examinador. Din, din, din. Con el sonido de una campana, el enorme muro que bloqueaba el camino de los candidatos se levantó lentamente. Lamento haberlos hecho esperar. El período de inscripción para el examen de cazador ya terminó. Ahora comenzaremos el examen de cazador, anunció un hombre de mediana edad con bigote tipo manillar. Sus palabras entusiasmaron a los candidatos allí reunidos. El tan esperado examen de cazador finalmente estaba comenzando. Confirmación final, continuó el examinador. Este examen puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte si no tienes suerte o no tienes la habilidad. Si aún estás decidido a participar, sígueme. Aquellos que deseen retirarse, salgan por el ascensor que está detrás de ustedes. Tras escuchar la explicación, ninguno de los candidatos dudó. Aquellos que habían llegado hasta aquí tenían, sin duda, confianza en sí mismos y no renunciarían a su título ganado con tanto esfuerzo por unas simples palabras. Muy bien. La primera fase contará con 407 participantes, todos los presentes. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a avanzar. Siguiendo el paso del hombre de mediana edad, todos los candidatos comenzaron a caminar. Sin embargo, este ritmo lento duró solo un breve tiempo antes de que el paso del examinador se acelerara, obligando a los candidatos a comenzar a correr para seguirle el ritmo. ¿Qué pasa?, preguntó Leorio confundido. El frente está acelerando, explicó Kurapika en voz alta. Cuando el ritmo se estabilizó, el hombre que iba al frente comenzó a presentarse. Olvidé mencionar que soy Satops, el examinador de la fase 1. Ahora los estoy guiando al sitio de la fase 2. ¿Fase 2? ¿Y qué pasa con la fase 1? Preguntó perplejo un hombrecillo calvo que corría justo detrás de Satops. La fase 1 ya ha comenzado. Me acompañarán hasta el sitio de la fase 2 para la primera fase del examen. ¿Seguirte? ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer?, preguntó de nuevo el hombre calvo, pensando que parecía demasiado simple. Así es. No puedo decirte dónde ni cuándo debes llegar. Solo tienes que seguirme. Después de escuchar la explicación del examinador, todos los candidatos comprendieron la naturaleza de la prueba. Veo. ¿Qué examen más extraño? Creo que esto es una prueba de resistencia. Es perfecto. Te seguiré hasta el final, sin importar a dónde vayamos. En comparación con Leorio, Kurapika claramente estaba pensando más profundamente sobre la situación. Una carrera sin un objetivo claro se vuelve psicológicamente más exigente. Es una prueba no solo de resistencia, sino también de fuerza de voluntad, pensó Kurapika. A diferencia del grupo de Gon, que se había adentrado en la multitud tan pronto como empezó la carrera, el trío de Mika se quedó en la parte trasera del grupo. Mantén la respiración y el ritmo. Solo tenemos que seguir el ritmo de la parte trasera del grupo, aconsejó Mika. Entendido. Respondieron Airmid y Melie con determinación evidente en sus rostros. Mika los miró brevemente. Comparados con estos monstruos de resistencia, Mika, Airmid y Melie eran débiles en términos de resistencia. Por lo tanto, el trío decidió usar algunos métodos de trampa, como la magia de Airmid o las pociones de recuperación de resistencia. Después de todo, como forasteros sin escrúpulos, Mika tenía muchos trucos bajo la manga para aprobar este examen. No olvides reseñar. Hoy, consigamos 400 Power Stones para obtener capítulos adicionales. No uno, sino capítulos. Vamos. Uf. ¿Son todos los habitantes de este mundo monstruos?
jadeó Melie, inclinándose exhausta mientras corría. Habían pasado 2 horas desde que comenzó el primer examen y todos los participantes ya habían corrido 30 kilómetros. Incluso Airmid y Melie, cuyas capacidades físicas eran comparables a las de los aventureros de nivel 2 gracias a sus técnicas de respiración, se sentían fatigados. Sin embargo, algunos de los examinados que iban delante de ellos no mostraban signos de cansancio, como si correr 30 kilómetros en 2 horas no fuera un esfuerzo. Esto le dio al grupo de Mika una comprensión más clara de los habitantes de este mundo. Era evidente que en este mundo no faltaban individuos poderosos. Si te sientes cansado, podemos reducir un poco la velocidad. Mientras no nos detengamos por completo, tenemos mucho tiempo, dijo Mika con una sonrisa irónica, corriendo por delante de Airmid y Melie. Incluso él se sentía algo fatigado, pero gracias a su resistencia al límite, estaba seguro de que podría llegar hasta el final. Si es posible, bajemos un poco más la velocidad, sugirió Airmid. Muy bien, vayamos más despacio. Después de reducir deliberadamente su velocidad, el grupo de Mika pronto se quedó atrás, detrás del resto. Pero Mika no estaba preocupado. El resultado de esta prueba estaba lejos de decidirse. Una vez que estuvieron seguros de que no había nadie cerca, Airmid comenzó a lanzar magia. Según el plan de Mika, dependerían principalmente de la magia de Airmid para recuperarse en las primeras etapas, cuando nadie pudiera molestarlos. Más tarde, a medida que más personas abandonaran el juego, cambiarían a la opción más segura de usar pociones de recuperación de resistencia. A medida que el trío siguió corriendo, comenzaron a ver cada vez más personas que se detenían frente a ellos. Pero esto no afectó al grupo de Mika, que siguió avanzando con paso firme. A medida que pasaba el tiempo, la distancia recorrida por los participantes se hacía cada vez mayor. Cuando el grupo de Mika había recorrido 80 kilómetros, aparecieron escaleras ante ellos. La batalla final se acerca, pensó Mika, sabiendo que esta escalera sería su último tramo. De ninguna manera, ¿tendremos que subir 100 tramos de escaleras al final? Exclamó Melie, recordando claramente su descenso en el ascensor anterior. No puedo seguir, Mika. Deberías ir tú primero, dijo Melie, mirando las escaleras que parecían interminables. Incluso si logramos subir, probablemente superemos el límite de tiempo. Entonces deberías continuar sin nosotros. Mientras puedas aprender esa habilidad Nen, lo consideraremos un éxito, agregó Melie, sabiendo que si uno de ellos aprendía esta habilidad transferible, sería suficiente. ¿Cómo pude dejarte atrás? Dijo Mika, quitándose la mochila y entregándosela a Airmid. Luego cargó a Melie sobre su espalda. Agárrate fuerte. Le ordenó a Melie antes de levantar a Airmid como si fuera una princesa. Prepárate, estoy a punto de correr. Al oír las palabras de Mika, Airmid y Melie lo sujetaron con más fuerza. En cuanto Mika terminó de hablar, se lanzó hacia adelante. Subiendo rápidamente las escaleras, adelantando a los examinados que avanzaban lentamente, la figura de Mika desapareció gradualmente bajo sus miradas envidiosas. Mika, no es necesario que hagas esto. Melie siguió persuadiéndolo, a pesar de la sonrisa en su rostro. Aunque sería romántico que todos nos convirtiéramos en cazadores juntos, ¿no es el objetivo principal ahora obtener la calificación para aprender Nen? ¿Cómo es posible que no haya necesidad? Replicó Mika. La participación tanto de Airmid como de Melie fue crucial. Antes del examen de cazador, Mika había considerado dejar que se rindieran a mitad de camino, pensando que sería más conveniente actuar solo. Pero abandonó rápidamente esta idea debido a la presencia de Hisoka. A Mika le preocupaba convertirse en el objetivo de Hisoka y era muy consciente de la brecha de poder entre ellos. Por eso era necesaria la presencia de Melie. Con su habilidad de control sueño, Melie podría controlar a Hisoka en su primer encuentro, ya que usaba maná en lugar de Nen. Esto podría crear un efecto de primer golpe devastador, lo que le daría a Mika la oportunidad de contraatacar a Hisoka. ¿Y qué hay de Airmid? Si estaban actuando bajo el supuesto de un enfrentamiento con Hisoka, ¿cómo no iban a traer a un sanador? Sin Airmid, Mika no se atrevería a usar sus técnicas definitivas. Así que tanto Airmid como Melie eran incluso más importantes de lo que imaginaban. No los dejaré atrás a ninguno de los dos, gritó Mika. ¿Aún no han llegado Mika y los demás? La niebla aquí casi se está disipando, dijo Leorio con ansiedad, después de haber esperado en la línea de meta durante mucho tiempo. Kurapika, que estaba sentada a su lado, no dejaba de mirar hacia atrás. Como compañeros que se habían reunido, no podían creer que el grupo de Mika fuera eliminado en la primera fase. Están aquí.
exclamó de repente Gon mientras observaba el túnel. Pronto, se oyó el sonido de pasos apresurados desde el túnel que se encontraba detrás de ellos. Al instante siguiente, una figura saltó del túnel y llegó a la línea de meta temporal bajo la mirada escrutadora de todos los presentes. Excelente. Llegaron sanos y salvos. Dijo Mika con una sonrisa, haciendo contacto visual con todos los que lo miraban. Bajó suavemente a Meille de su espalda y a Irmi de sus brazos, luego saludó a Gon y a los demás. Parece que todos lograron pasar, ¿eh? Tú eres el que es demasiado lento. Replicó Leorio. ¿Cuál es la prisa? Es como un examen normal. Como dicen, un punto de más es un desperdicio, un punto de menos es una vergüenza. Mientras lleguemos a tiempo, no importa cómo lo hagamos, ¿no? Al oír la explicación de Mika, Leorio y Kurapika sacudieron la cabeza con impotencia. Sin embargo, Gon y el chico que estaba a su lado encontraron interesantes las palabras de Mika y los tres se reunieron rápidamente. Killua, ¿verdad? Soy Mika, se presentó Mika después de la presentación de Gon. Antes de que pudieran conocerse mejor, una puerta de hierro cayó de repente detrás de ellos, bloqueando el paso a los que llegaban tarde. Esto significaba que todos los que no habían llegado hasta ese punto estaban ahora eliminados. Estuvo cerca. Meille, apoyada contra la puerta de hierro, suspiró aliviada. Si hubieran sido un poco más lentas, podrían haber sido descalificadas. No os preocupéis, todo estaba bajo mi control, aseguró Mika a Meille y a Irmid, aunque él mismo no acababa de creérselo. Sin embargo, confiando en Mika, Meille y a Irmid se relajaron inmediatamente. En ese momento, Hisoka arrojó sus cartas, matando a una bestia mágica que se hacía pasar por un examinador ante los ojos de todos. Antes, cuando la puerta de hierro se abrió, el examinador Satox había presentado la siguiente zona que atravesarían: los humedales de Numere. Los humedales estaban constantemente envueltos en niebla y habitados por muchas bestias mágicas que engañaban y cazaban a los examinados. Durante la presentación de Satox, otra persona apareció de repente, afirmando que Satox era un impostor y que él era el verdadero examinador, sosteniendo un mano que se parecía a Satox. Ante este dilema, justo cuando todos estaban confundidos, Hisoka de repente les arrojó cartas a ambos. Si no podía resolver el problema, eliminaría la fuente del problema. Satox atrapó perfectamente las cartas de Hisoka, mientras que el impostor sufrió una muerte prematura. ¡Qué peligroso, este hombre! El nivel de peligro que representaba Hisoka refrescó una vez más la percepción de todos. Después de advertirle a Hisoka que no volviera a atacar al examinador, Satox condujo a todos a los humedales Numere. Así comenzó la segunda mitad de la primera fase del examen de cazador. ¿Un entorno brumoso y bestias mágicas? Estamos familiarizados con esto. Todavía en la parte trasera del grupo, Mika, Irmid y Meille corrieron tranquilamente por el bosque lleno de niebla. Como aventureros experimentados que habían luchado en los niveles inferiores de la mazmorra durante 2 o 3 meses, el trío se sintió como en casa en ese entorno. Pero con esta espesa niebla, ¿no nos perderemos si seguimos a los demás? Preguntó Meille, notando un problema potencial. No te preocupes, he memorizado los olores de los expertos del grupo, así que no perderemos la pista, le aseguró Mika. El entrenamiento sensorial de Mika había agudizado no solo su vista, su oído y su tacto, sino también su sentido del olfato. Aunque no era tan excepcional como el de Tanjiro Kamado, el de Mika era muy superior al de una persona normal. Eso es bueno. Meille y Irmid se sintieron tranquilos después de la explicación de Mika. Sabían que en una prueba como esta, en el parque de las bestias mágicas lleno de niebla, lo más importante era no perderse. Una vez perdidos, sería un desafío encontrar al grupo nuevamente. Entonces, mientras no nos perdamos, incluso movernos más lento está bien, afirmó Mika con confianza. Sin embargo, las cosas rara vez sucedieron según lo planeado. Mientras evadían sin esfuerzo numerosas trampas de criaturas mágicas y progresaban constantemente, Mika y sus compañeros de repente se encontraron con una figura problemática. Hisoka de la tropa fantasma. Además de Hisoka, la escena también incluía numerosos cadáveres, Leorio tirado en el suelo y Gon sostenido por Hisoka. ¿Nos topamos con esta escena, murmuró Mika con una sonrisa irónica. Tras hacer señales a Irmid y Meille, Irmid se movió para verificar el estado de Leorio. No hay lesiones graves, solo está inconsciente, informó Irmid. Asintiendo levemente ante la respuesta, Mika sacó la espada larga de su espalda. Frente a Hisoka, Mika sabía que tenía que darlo todo. «Bájalo», gritó Mika a Hisoka, listo para la batalla.
Ah, ¿sí? Solo tú. Se burló Hisoka, al ver que Mika no era diferente a otros espectadores comunes. Pero mientras Mika se preparaba para defender a su amigo, un destello de interés brilló en los ojos de Hisoka. Aunque nunca quise pelear contigo, no me contendré si lo hacemos, declaró Mika, completamente consciente de que en la historia original, Hisoka pronto liberaría a Gon y llevaría a Leorio a la segunda fase de la prueba. Conocido por su apodo de jardinero, Hisoka a menudo dejaba crecer a oponentes fuertes pero subdesarrollados antes de recogerlos cuando estaban maduros. Pero eso estaba en la trama. Aquí era la realidad. Desde su primer salto mundial, Mika nunca consideró estos mundos como ficticios. Todo era real. Así, Mika utilizó la historia como referencia, pero nunca se basó en ella. El éxito dependía de sus propios esfuerzos. Entonces, Mika realmente hizo amigos en estos mundos. Ahora, con sus amigos en peligro, Mika no se quedaría de brazos cruzados. El aura de batalla se filtró del cuerpo de Mika, sus ojos brillaban con determinación. Entonces bájalo. Oh, esa aura, te juzgué mal. Hisoka, ya emocionado, sintió una oleada de euforia al percibir el aura de Mika. Aunque Mika no mostraba signos de ser un usuario de Nen, la intensidad de su aura superaba a la de Gon en el agarre de Hisoka. Este examen de cazador es realmente satisfactorio. Soltando su control sobre la garganta de Gon, Hisoka movió su muñeca, enviando 5 cartas volando hacia Mika. En una ráfaga de golpes de espada, Mika desvió las 5 cartas perfectamente. Entonces, Mika lanzó su ataque, cargando hacia Hisoka. Buena velocidad. Hisoka elogió con una sonrisa mientras Mika se acercaba. Aunque físicamente no era superior a los habitantes de este mundo, la velocidad de Mika era impresionante. La espada larga de Mika cortó el cuello de Hisoka, pero Hisoka evadió fácilmente el golpe. Sin embargo, el combate cuerpo a cuerpo que siguió rápidamente puso a Hisoka en desventaja. Mika esquivó o bloqueó hábilmente los ataques de Hisoka, contraatacando con golpes precisos dirigidos a puntos vitales. Hisoka se sintió abrumado por la fluidez de la esgrima de Mika, sintiéndose como si lo estuvieran arrastrando hacia un océano frío y oscuro. En ese mar profundo y gélido, una mirada penetrante parecía supervisar cada uno de sus movimientos, sin dejarle espacio para respirar. Esta habilidad con la espada, es como si un dios de las espadas hubiera descendido al mundo mortal. Comparada con este niño, la habilidad con la espada de Nobunaga no es nada, pensó Hisoka, emocionado por el intenso combate que ponía en peligro su vida. Al experimentar la emoción de la muerte inminente, la emoción de Hisoka se disparó. Imágenes de Nobunaga, otro maestro espadachín de la compañía fantasma, aparecieron en la mente de Hisoka. Pero Hisoka los despidió rápidamente. Nobunaga no estaba al nivel de Mika. El único comparable podría ser Netero. Al darse cuenta de esto, Hisoka saboreó la pelea. Pero pronto un sentimiento de arrepentimiento surgió dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué este niño no es un usuario de Nen? Si así fuera, la pelea sería aún más emocionante. Mientras los pensamientos de Hisoka divagaban, Mika estaba completamente inmerso en la batalla. Frente a la amenaza de Hisoka, Mika luchó con todas sus fuerzas por primera vez desde que llegó a este mundo. Poco a poco, Mika sintió que algo se despertaba dentro de él y trataba de emerger. En este estado de euforia, la mente de Mika corría, recordando técnicas de espada y las enseñanzas de Yahvé. La esgrima de Mika se hizo cada vez más refinada y aguda. En este estado, creció rápidamente. Pero este crecimiento tuvo un límite. Al llegar a cierto punto, el crecimiento de Mika se estancó, como si algo lo estuviera bloqueando. A pesar de esto, Mika había crecido notablemente en poco tiempo. Después de esquivar el ataque de Hisoka, Mika maniobró hacia el lado de Hisoka, su aura desapareció repentinamente del espacio. Los ojos de Hisoka se abrieron cuando se dio cuenta de que había perdido el rastro de Mika. De repente, una aura aterradora de Nen emanó de Hisoka mientras instintivamente esquivaba hacia la derecha. A pesar de su rápida reacción, la espada de Mika todavía rozó la mejilla de Hisoka, dejándole un corte. Al lamer la sangre de su herida, el aura de Hisoka se intensificó. Sangre. Casi muero ahora mismo. Jajaja. Sintiendo la emoción de la muerte, Hisoka rió maniáticamente, su cuerpo temblando. Al ver a Mika permanecer firme a pesar del Nen de Hisoka, Hisoka pensó. Conténganse. Debo contenerme. Esta manzana aún no está madura. Conténganse. Después de mirar profundamente y durante un rato a Mika, Hisoka contuvo su impulso de luchar y desapareció de su vista. Si se quedara más tiempo no podría controlarse. Uf.
Al observar la figura de Hisoka alejarse, Mika exhaló profundamente. Hace apenas unos momentos, la malicia y la intención asesina que emanaban de Hisoka eran realmente aterradoras, haciendo que incluso Mika se sintiera extremadamente incómodo. ¿Esto es Nen? Al recordar esa aura que inducía miedo de antes, Mika supo que era el poder del Nen. Aquellos que no han despertado Nen están casi indefensos contra los usuarios de Nen, ya que el aura de Nen tiene un efecto supresor especial sobre otros seres vivos. Es una suerte que Hisoka no haya luchado hasta el final. Si hubiera usado Nen en la batalla, incluso si hubiera logrado ganar por suerte, probablemente habría perdido este examen. Entonces tendría que buscar otros métodos para adquirir la habilidad Nen. Sacudiendo la cabeza con alivio, Mika de repente recordó la pelea antes de que Hisoka usara Nen. Mirando sus propios brazos y recordando su estado en ese entonces, Mika gradualmente llegó a una conclusión. ¿Podría haber sido Nen? Mika recordó vagamente que en el arco de la hormiga quimera, la chica humana Komuji, que era amada por el rey hormiga, despertó gradualmente su Nen mientras jugaba Gunji con el rey. En este mundo, parecía que aquellos que alcanzaban la cima en ciertas habilidades podían despertar espontáneamente las habilidades Nen. Recuerdo que el entrenamiento Nen en sí mismo consiste en cultivar el espíritu y la voluntad. Quienes investigan y practican continuamente una determinada habilidad se involucran instintivamente en este tipo de entrenamiento. Cuando su nivel supera cierto límite, pueden despertar habilidades Nen. ¿Y yo qué? Mi nivel en el mundo transparente es en sí mismo el pináculo de las artes marciales, pero como no me entrené en este mundo, hay cierta discrepancia. Pero cuando lucho con todas mis fuerzas contra otros, esta discrepancia se alinea gradualmente y, eventualmente, despertaré a Nen, ¿verdad? Entonces la sensación que tuve cuando peleé contra Hisoka antes fue el precursor del despertar de las habilidades Nen. Habiéndose comprendido a sí mismo, el rostro de Mika volvió a mostrar una sonrisa. El estado de estar a punto de despertar las habilidades Nen le levantó el ánimo. Al girar la cabeza para mirar a Airmid y los demás, Mika finalmente notó su condición. ¿Estáis todos bien? En ese momento, aparte del inconsciente de Orio, ya fuera Gon, Airmid, Melee y Kurapika que habían llegado durante la batalla de Mika, los cuatro tenían expresiones incómodas en sus caras. No es nada. Melee hizo un gesto con la mano indicando que estaba bien. Airmid y Gon también asintieron. Solo Kurapika, que había llegado más tarde, estaba ahora sumido en sus pensamientos. Estaba murmurando para sí mismo. Entonces este es un usuario de Nen. Claramente, la demostración de poder de Hisoka lo había sumido en pensamientos de venganza contra la tropa fantasma. Dándole una palmadita en el hombro, Mika le aconsejó. No pienses en eso, Kurapika. Una vez que apruebes el examen de cazador, también podrás obtener esta habilidad. Entonces, por ahora, centrémonos en el examen de cazador. Así es, debemos aprobar el examen de cazador. Al escuchar las palabras de Mika, Kurapika inmediatamente volvió a la realidad. Probablemente estemos muy por detrás del grupo principal. ¿Cómo podemos encontrar la dirección para alcanzarlos? Puedo oler su aroma. Gon dijo con entusiasmo. Entonces, avancémonos rápido. Llevaré a Leorio en mi espalda. ¿Estáis todos bien con vuestra resistencia? No os preocupéis, no nos quedaremos atrás. Sonriéndole a Kurapika y Gon, Mika lideró a Airmid y Melee para que corrieran adelante. Gon y Kurapika, llevando a Leorio, los siguieron de cerca. Después de una larga carrera, Mika, Airmid y Melee, que se habían quedado atrás nuevamente, finalmente llegaron al lugar de la segunda fase del examen justo antes de que se acabara el tiempo. Tan pronto como llegaron, Mika sintió una mirada aguda. Al mirar hacia atrás, los ojos de Mika se encontraron con los de Hisoka. ¿Me han tomado como blanco? Sacudiendo la cabeza, Mika ya no prestó atención a la mirada de Hisoka. Después de encontrar a Gon y a los demás, los tres fueron a descansar un poco. Después de todo, a juzgar por la velocidad de los tres, la siguiente prueba probablemente comenzaría pronto. Sin embargo, como la parte más difícil para Mika y sus compañeros ya había pasado, las próximas pruebas tenían aún menos posibilidades de eliminarlos. Mika pensó con confianza. A todos los examinados. Habéis trabajado duro en este camino. Este parque forestal de Biscan es el lugar de celebración de la segunda fase del examen. Me despido ahora. Les deseo a todos buena suerte en su paso. Antes de que Mika y los demás pudieran recuperar el aliento, se escuchó la voz del examinador Satops. Cuando terminó de hablar y se fue, las puertas del parque forestal se abrieron lentamente.
Lo que entonces apareció ante la vista de todos fue una hermosa niña con 5 coletas puntiagudas y un hombre extremadamente gordo. Examinantes que hayan superado con éxito la primera fase, por favor, pasen. La mujer sentada en el medio dijo en voz alta. Bienvenidos a todos, soy Menchi, la examinadora de la segunda fase del examen de cazador. Soy el examinador Buara, se presentó el examinador extremadamente gordo. Menchi y Buara. Recuerdo que esta fase se supone que es para probar la cocina, ¿no? Al recordar la trama que había visto antes, los labios de Mika se curvaron en una leve sonrisa. Casi todos los participantes en el examen de cazador habían entrenado sus cuerpos a fondo. Aunque en el mundo no faltan personas talentosas tanto en las artes marciales como en lo académico, pedirle a esta gente que cocinara era casi imposible. Efectivamente, tan pronto como Menchi anunció que la siguiente prueba sería cocinar, la multitud estalló en un alboroto. Todo este alboroto se convirtió poco a poco en risas cuando Menchi se refirió a sí misma como una cazadora gourmet. Sin embargo, incluso aunque despreciaban a los cazadores gourmet, aún tenían que seguir las órdenes del examinador. Después de que Buara anunció que la siguiente prueba requería que prepararan un plato de cerdo utilizando cerdos del bosque, todos corrieron rápidamente afuera. Estos cerdos son realmente grandes. En el bosque, mirando a los cerdos salvajes que eran casi tan altos como una persona, Mika no pudo evitar maravillarse. Me pregunto si la carne de estos cerdos tendrá buen sabor. Debería tener mejor sabor que la carne de cerdo común. Después de todo, esos dos examinadores son los llamados cazadores gourmet. Los ingredientes que piden deberían ser mejores que los de la carne de cerdo común. Ya veo, entonces ¿qué plato crees que deberíamos hacer? ¿Chuletas de cerdo? ¿Es eso demasiado común para pasarlo por alto? Al escuchar la discusión de Airmid y Meiji a su lado, Mika de repente se congeló. Aunque casi nadie aquí sabía cocinar, Airmid y Meiji sí podían. De hecho, debido a que eran responsables de las comidas del clan Koeul y habían sido instruidos por Yahweh, los dos eran cocineros de nivel maestro en esta área. Entonces surgió la pregunta. Si aprobaran, ¿sería necesario realizarles una nueva prueba? Si no hubiera una nueva prueba, ¿Hisoka y Yumi no habrían sido eliminados? ¿No se lanzarían entonces a una matanza en el lugar? Si mataban a los examinadores, Netero, que estaba cerca, los eliminaría. Al imaginar la escena de Hisoka siendo eliminado o asesinado, los labios de Mika no pudieron evitar curvarse. Pero rápidamente volvió a la normalidad. Es aún más probable que se haga una nueva prueba. Además de la pequeña cantidad de personas, es más porque Menchi se sintió intimidada por la intención asesina de Hisoka, y debido a la burla de todos hacia los cazadores gourmet, ella elevó deliberadamente el umbral de aprobación. Pero no está de más intentarlo. Dándose la vuelta para mirar a Airmid y Meiji, Mika dijo con una sonrisa. Ahora todo depende de ustedes dos. Déjalo en nuestras manos. Dijeron Airmid y Meiji con confianza. Después de encontrar los cerdos que mencionó Buara, todos los presentes se sintieron perplejos. No había otra manera. Estos cerdos eran realmente difíciles de controlar. Pero pronto, Gon descubrió accidentalmente la debilidad de estos cerdos. Sus frentes. Gracias a esto, casi todos completaron el desafío de cazar jabalíes, regresando rápidamente al lugar sosteniendo en alto sus capturas. Mirando a mi alrededor, parece que todos están asando cerdos enteros. No me digas que ni siquiera vas a procesar los órganos internos. Al observar a los examinados que comenzaron a asar cerdos de inmediato, Mika no pudo evitar frotarse la frente. Con su actitud no es de extrañar que Menchi se enojara. Cualquiera que se enfrentara a esta escena no podía permanecer tranquilo. Sacudiendo la cabeza, Mika comenzó a procesar la carne de cerdo frente a él. Aunque el propio Mika sabía cocinar, su nivel de habilidad probablemente no pasaría los estándares de Menchi. Aún así, Mika completaría seriamente la tarea en cuestión. La creencia de Mika era hacer lo mejor que pudiera para perfeccionar la tarea en cuestión. Caer. 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 Al escuchar los constantes juicios a su alrededor, Mika permaneció impasible. En ese momento, estaba concentrado en completar su propio plato. Hecho. Gracias a Airmid, el superchef de casa, las habilidades culinarias de Mika en realidad se limitaron a unos pocos platos. Lo que estaba haciendo ahora era la chuleta de cerdo que Airmid y Meiji habían dicho antes que era demasiado común. Al cocinar chuletas de cerdo, el aspecto más importante es controlar el calor. Como alguien que podía manipular la magia del fuego, el control de Mika sobre el calor era extremadamente avanzado.
Esta era la única habilidad culinaria en la que podía igualar o incluso superar a Irmit y Melie. Por favor, pruébalo. Mika había preparado especialmente 2 platos. La porción de Menchi era moderada, mientras que la de Guara era abundante. Después de todo, ambos tenían diferentes criterios de evaluación. Guara se preocupaba por la cantidad, mientras que Menchi se centraba en la calidad. Por fin un plato refrescante. Al observar las chuletas de cerdo de Mika, Menchi, como cazador gourmet experimentado, podía determinar la calidad del plato de un vistazo. Por eso, por primera vez desde que empezó el examen, Menchi tomó sus utensilios, cortó un pequeño trozo de chuleta de cerdo y se lo llevó a la boca. Delicioso. ¡Qué control tan perfecto del picante! Al probar el plato de Mika, los ojos de Menchi de repente se iluminaron. Aunque las otras técnicas de cocina de Mika no estaban a la altura, su control del calor capturó perfectamente las papilas gustativas de Menchi. «Pasas», anunció Menchi con una sonrisa. Al escuchar la voz de Menchi, la multitud de repente estalló en charlas. Después de todo, Mika fue la primera persona en pasar la segunda fase de la prueba. ¡Qué control tan perfecto sobre el calor! Joven, si pasas el examen de cazador, ¿te gustaría unirte a nosotros, los cazadores gourmet? Al escuchar el reclutamiento de Menchi, Mika agitó la mano en señal de rechazo. Mis ambiciones no están en el mundo culinario. Puedo decirlo. Si te interesara este campo, tus habilidades en otros aspectos no serían tan deficientes. Al ver que Menchi había desistido de reclutarlo, Mika regresó a su puesto de cocina con una sonrisa. Tan pronto como regresó, recibió miradas suplicantes de Gon y los otros 3. Ante esto, Mika solo pudo extender sus manos y decir: yo tampoco puedo ayudar. Pasé por mi talento en controlar el calor. No tengo ningún conocimiento técnico para guiarte. Los 4 no pudieron hacer más que mover la cabeza impotentes. Después de todo, ya habían escuchado los comentarios de Menchi sobre el plato de Mika. El plato de Mika en realidad no tenía ningún mérito más allá del control del picante. Y el control del calor no es algo que se pueda mejorar en poco tiempo. Pero su decepción no duró mucho. Pronto, Irmit y Melie pasaron la prueba uno tras otro. Comparados con Mika, ellos eran los verdaderos expertos culinarios. Después de todo, en horario había todo tipo de deidades. Aunque habían sellado sus poderes divinos, todavía no tenían rival en sus áreas de especialización. Por lo tanto, gracias a ellos, el nivel de horario en varias habilidades superó ampliamente al de otros mundos. Y las habilidades culinarias no fueron una excepción. Mientras observaba la escena de Gon y los demás rodeando a Irmit y Melie con preguntas después de que regresaron de pasar la prueba, Mika se sentó tranquilamente bajo la sombra de un árbol, apoyado contra el tronco, disfrutando de la escena en el lugar. Esperando el próximo espectáculo. Efectivamente, después de Mika y sus 2 compañeros, nadie más pasó. Esto dejó particularmente insatisfechos a los demás examinados. Recordaron vívidamente a Mika y sus compañeros. En la prueba anterior, los 3 siempre habían llegado últimos. Sin embargo, estos intérpretes de bajo nivel habían pasado una prueba que no podían superar. ¿Cómo podría ser esto convincente? Así, el ambiente en el lugar se volvió tenso. Justo cuando la escena estaba a punto de estallar en caos, el presidente Netero descendió repentinamente del cielo y aterrizó en medio del lugar. Menchi, ¿realmente no hubo ningún sesgo personal en este examen? Ante la pregunta de Netero, Menchi admitió en el acto que había elevado el umbral de aprobación por su cuenta debido a la falta de respeto de los examinados hacia Gourmet Hunters. Así pues, la segunda fase de la prueba dio paso a una nueva prueba. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con Mika y sus 2 compañeros. Dado que habían aprobado incluso con los elevados estándares de Menchi, los 3 excelentes intérpretes no necesitaron volver a tomar el examen. Así, Mika y sus compañeros pudieron relajarse y observar a los demás realizar la siguiente prueba. Sin embargo, cuando se enteraron de que la nueva prueba implicaba obtener huevos raros y deliciosos, Irmit y Melie corrieron a participar, trayendo 4 huevos. En cuanto a los 2 adicionales, uno era naturalmente para Mika, y el otro era para la diosa Yahweh. Esto es realmente delicioso. Al probar los platos de huevo preparados por Irmit y Melie, el rostro de Mika mostró satisfacción. Como se esperaba de un mundo con la profesión de cazadores gourmet, los ingredientes raros aquí eran realmente deliciosos. Después de la nueva prueba, los examinados restantes abordaron la aeronave del presidente Netero, en dirección a la ubicación de la tercera fase de la prueba. Mañana es la tercera fase de la prueba.
Me pregunto qué tipo de desafío será esta vez. El rostro de Meiji mostró una expresión expectante. Evidentemente, había llegado a gustarle la sensación de enfrentarse constantemente a desafíos. Airmid, de pie junto a ella, asintió con la cabeza. No importa cuál sea el desafío de mañana, ustedes dos deberían ir y descansar bien ahora. ¿Qué pasa contigo? Meiji captó inmediatamente el significado de las palabras de Mika. Claramente Mika no tenía intención de descansar. Yo pienso ir a charlar con alguien. ¿Una charla? ¿Es peligroso? Al recordar la batalla anterior de Mika con Hisoka, el rostro de Airmid mostró una expresión preocupada. Tanto ella como Meiji pudieron ver que Hisoka definitivamente se había contenido en ese momento. El oponente no había usado la habilidad llamada Nen. No os preocupéis, no voy a encontrar a esos tipos problemáticos. Ustedes dos descansen bien. Con eso, Mika les hizo un gesto a ambos y caminó hacia el otro extremo del pasillo. ¿Dónde está? Avanzando por el pasillo, Mika siguió buscando rastros de cierta persona. Pero esta aeronave era realmente grande, y aún no había visto la figura de la persona. Estallido. Después de doblar una esquina, un sonido de colisión llegó de repente a los oídos de Mika. Lo encontré. Caminando hacia la fuente del sonido de la colisión, Mika pronto llegó al lugar de donde provenía el sonido. Este debería ser el lugar donde el presidente de la Asociación de Cazadores, Netero, estaba jugando con Gon y Killua. Y Netero era precisamente la persona que Mika quería encontrar.